todo. ¿Sí me escucho? ¿Todo bien? Sí, sí. Órale, pues. Entonces vamos a iniciar con este maratón, ¿sale? Necesito que me pongan mucha atención a partir de ahorita. Entonces, vamos a iniciar primero. Voy a dejar la sesión grabada, ¿sale? Para cualquier cosa, igual la voy a subir, ¿sale? Así que no tengan miedo. Vamos a ver todo lo que es semana 4 rápidamente para que nos dé tiempo para dar un study jam y les dé preguntas les haga como preguntitas de examen que a mí me vinieron, que me llegaron a preguntar a mí también. Pero bueno, entonces iniciamos. ¿Qué vamos a iniciar? Estas son mis notas de fisiopato de Respi, o sea, es interna de Respi, pero igual vienen unas cosas de fisiología normal y les van a servir porque quiero prepararlos para además para el examen, ¿sale? Quiero que tengan No, los conocimientos de alguien de séptimo no. para que les vaya muy bien. Entonces, primeramente igual va a venir en su examen, ¿sale? No les voy a enseñar cosas que en el caso, o sea, no les voy a enseñar pato, les voy a enseñar lo que viene, nada más que un poquito más clavado. Tenemos dos fases. En el pulmón, recordemos que el pulmón funciona por volúmenes, ¿no? Aumentamos el volumen, o sea, para la inspiración y la expiración funciona con una ampliación del volumen del pulmón para que reduzca la presión y así el aire pueda entrar por gradiente de presión. Recordemos que el aire va de un lugar de mayor presión a menor presión. Siempre el aire busca ir un gradiente donde hay menor presión, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hace el aire para entrar? Nosotros inspiramos, ¿qué hacemos? Agarramos nuestros músculos productores de la fase en la inspiración, específicamente el diafragma es el principal músculo de la inspiración. Sale mucho ojo, esa es pregunta de examen. Los principales o los productores de la fase son dos músculos en cuanto a la inspiración, ¿sale? Van a ser el diafragma, que es el principal, por eso se los puse de rojo, y luego tenemos los intercostales externos, eso se los tienen que saber sí o sí. Después tenemos otros músculos que también nos van a ayudar en la inspiración para los que se llaman los facilitadores de la fase, que son todos los que terminan en oso y oideo. Genioglosso, genioioideo, esternoioideo, tiroioideo, esternotiroideo y ¿cómo se llama? El periestafilono interno. Entonces todos los que terminan en oso y en oideo van a ser los productores de la fase o los facilitadores de la fase. Y los productores van a ser lo que es el diafragma y los intercostales externos, ¿ok? Mucho ojo. Siempre usualmente estos son los que preguntan en cuanto a los músculos productores de la inspiración. En cuanto después, otros músculos tenemos lo que son los accesorios, que son los que menos propician a lo que es parte de la inspiración, a este aumento de volumen, que son estos, que son los esternocleidomastoideos, que son los más importantes, los escalenos, el pectoral mayor y el menor, trapecios y serratos, ¿sale? ¿Cuáles son los que tienen que saber? Yo les recomendaría que se sepan los dos, siempre los dos productores de la fase, que sepan que si termina en oso o en oideo es facilitador de la fase, y los accesorios, pues estos, ¿no? El más importante, el esternocleidomastoideo. Ahora, ¿qué es la inspiración? Ahora, estos músculos van a servir para hacer la inspiración. ¿Cómo se da la inspiración? La inspiración se da mediante esos músculos van a jalar la caja torácica hacia abajo y van a hacer que aumente el tamaño de la caja torácica. Entonces, al aumentar el tamaño de la caja torácica se van a aumentar los pulmones, el tamaño de los pulmones, y a mayor tamaño, o sea, mayor volumen, va a haber menor presión. Siempre, esa es una ley de los gases. O bueno, una ley en cuanto a nuestros pulmones. A mayor volumen va a haber menor presión. Entonces, como estamos aumentando el volumen en la caja torácica, la presión va a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar con el aire? El aire va a entrar, ¿sí? Eso es lo que pasa en la inspiración. Es básicamente... Básicamente es como el gas va a viajar de un lugar de mayor presión a menor presión. Así ocurre la inspiración, ¿sale? Y aquí les puse de que en ausencia de apoyo mecánico, o sea, en una intubación en mi caso, que era de fisiopato, es producida siempre por la acción de los músculos de la inspiración, específicamente por los productores de la fase, ¿sale? Bueno, eso es otra cosa. La inspiración de los gases se dice que ocurre por la ley de Boyle-Marriott, que es esta ley, que básicamente nos dice la ley que a una temperatura constante el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente interactúan de forma inversamente proporcional. O sea, que en un lugar a temperatura constante, por ejemplo, 30 y 40 grados, estamos aquí en Monterrey, en una temperatura constante, el volumen y la presión interactúan de forma inversamente proporcional. ¿Qué les digo? Que a mayor volumen va a haber menor presión. Eso nos dice la ley de Boyle-Marriott, ¿ok? Acuérdense, es la ley que les dije. O sea, acuérdense de mí platicándoles esta ley de que a mayor volumen, menor presión. Acuérdense de la ley de Boyle-Marriott. Así se llama esta ley. 91 personas. ¿Qué? Bueno, quién sabe qué pasó ahí. ¿Qué más? Bueno, esa es otra en cuanto a las leyes. Y aquí vamos a ver una pequeña representación. O sea, la presión de la atmósfera siempre va a ser una constante para nivel de su examen, y yo les recomiendo que se memoricen las presiones. La presión atmosférica, que es a nivel del mar, va a ser de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces vamos a tener lo que es la vía de la comunicación permeable, que es a partir de la tráquea hasta los pulmones, ¿no? Recordemos que todo esto es los pulmones, y aquí abajo está la cavidad abdominal, y este sería nuestro pequeño diafragmita, este de acá, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, unos pulmones cuando están en reposo, o sea, si ustedes se quedan así,
y no meten aire ni sacan aire, quiere decir que sus pulmones están de la misma presión atmosférica exterior, ¿sale? O sea, las presiones dentro de su pulmón y el presión dentro del atmosférico va a estar igual porque no está entrando ni saliendo aire. Entonces, no está entrando ni saliendo. Entonces, el aire no se va a mover porque la presión que está afuera y adentro de ustedes es la misma. Entonces, no se va a mover. ¿Qué va a pasar? Cuando la presión de los pulmones baje, por ejemplo, a 755, que es lo que usualmente baja, el aire va a entrar ahora en los pulmones porque el aire es menor en los pulmones que en la atmósfera. Y recordemos que dice la Boyle, la ley de Boyle-Marriott dice que el aire se va a mover en una temperatura constante, que a menor volumen va a haber mayor presión, ¿ok? Pero es en cuanto a la ley el movimiento de la inspiración de los gases, ¿sale? Por la ley de los gases. Ahora, este volumen, ¿cómo se va a dar? Uno, por la acción de los músculos, que ya recordemos que eran intercostales, esternocleidomastoideo, lo que son los escalenos que están acá, pero predominantemente en inspiración se va a dar el diafragma. El diafragma va a bajar, lo que va a hacer que aumente el volumen de los pulmones, lo que va a hacer que baje la presión, lo que hace que el aire entre, ¿sí? ¿No podría repetir eso último, por favor? Sí. Que básicamente el diafragma se va a contraer y el diafragma va a bajar para aumentar el volumen de los pulmones, y al aumentar el volumen baja la presión dentro de los pulmones y esto hace que el aire entre. Ya, y eso es inhalación. Y eso es toda la inspiración. Ajá. Ahora, en cuanto después de esto sigue lo que es el descenso del diafragma. Básicamente el descenso del diafragma, bueno, a ver, permíteme tantito. Ahora esto es lo que les expliqué. Es la unión de varios músculos, es la unión, o sea, es lo que es el descenso o la contracción del diafragma, intercostales, facilitadores de la fase, accesorios. Es la interacción de todos los músculos haciendo un mayor volumen en la caja torácica para que aumente el volumen de los pulmones, para que baje la presión y para que entre el aire. Acuérdense, todo esto es inspiración, ¿ok? Y todo esto nos va a crear lo que es el gradiente de presión, o en pocas palabras, la presión negativa para que entre el aire a los pulmones. Entonces vean cómo aquí tenemos lo que es la presión atmosférica, que es 0. Otro ejemplo, vamos a hacer una presión negativa. ¿Por qué? Por uso de los músculos principales, músculos accesorios y músculos productores de la fase, y van a hacer que baje a una presión subatmosférica. Digamos que aquí lo vamos a poner una presión de menos 20 milímetros de mercurio. Entonces al hacer el cambio de gradiente de presión a una presión negativa, va a ser dado el inicio de la inspiración y luego va a terminar el final de la inspiración. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Conforme nosotros vamos ampliando nuestros pulmones, nuestra caja torácica, se va llenando de aire. Entonces se va llenando de aire y de aire y de aire y de aire, y va a llegar a un punto en donde el aire va a empezar a llenar todos los alvéolos, que ya no va a poder expandirse más la caja torácica. Entonces ese aire que está entrando va a igualar la presión de la atmosférica. O sea, ven como aquí, por ejemplo, va de que 0, luego a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, y de aquí se está llenando ya la caja, se está empezando a llenar y ya no está habiendo más espacio para que la caja torácica se aumente y baje la presión. Al contrario, la caja torácica se va aumentando y va igualando la presión a la atmosférica, ¿sí? Porque ya no está pudiendo aumentarse. Es lo que les quiero que les quede claro, que cuando ustedes están inhalando y ya no pueden inhalar más, es porque la presión de sus pulmones ya igualó otra vez a la presión atmosférica, porque fue bajando y luego va subiendo otra vez, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en cuanto a cómo se produce la inspiración, igual tenemos dos divisiones de lo que es la vía aérea. Tenemos dos vías aéreas, ¿okay? Tenemos la vía aérea extratorácica y tenemos la vía aérea intratorácica. La vía aérea intratorácica es a partir de que inicia la intersección entre lo que va a ser la tráquea y los pulmones, ¿ok? ¿Qué es importante que sepa? Quiero que sepan nada más que toda la vía extratorácica va a haber una contracción de la tráquea. O sea, básicamente la tráquea se va a hacer, espérenme, este es de la inspiración, ¿dónde está? Aquí está la inspiración. Va a haber lo que es una contracción de la tráquea en la vía extratorácica, y en la vía intratorácica, o sea, la vía respiratoria, va a haber una mayor dilatación, ¿sale? Entonces acuérdense que o sea, básicamente cuando ustedes están inspirando, hagan de cuenta que su tráquea se está contrayendo, o se está haciendo más chiquita.
y su vía aérea, lo que son los alveolos, los bronquiolos, ok, todo lo demás, sus bronquios se van a estar haciendo una dilatación, ok, siempre acuérdense, en la vía extratorácica es una contracción para la inspiración, mientras que en la vía intratorácica va a ser una dilatación, ¿sale? Para que esto cree un mejor gradiente de presión gracias a la ley de Boyle-Marriott y básicamente el aire pueda difundir a través de los pulmones, pase de la atmósfera a nuestros pulmones. ¿Qué más? ¿Hasta aquí queda alguna duda con la fase inspiratoria? Ah, bueno, ven aquí cómo les puse el Tengo ejemplo. una duda. Ah, sí, ¿qué pasó? Ya ves que habías dicho que cuando los pulmones están en reposo, pues la presión es igual que la presión atmosférica. Sí. Pero hablas de la presión dentro de los pulmones o de la presión en la caja torácica. La presión sería la presión dentro de los pulmones como tal. Ok. Sí, la presión Ok. dentro de los pulmones. Ok, gracias. Sí, porque la presión torácica es la suma de todas las presiones, tanto de la presión pulmonar como de las presiones pleurales, que eso es lo que vieron con Regina, pero aquí les estoy dando como un pequeño refrescamiento, ¿no? Pero sí, eso sería en cuanto a la presión, o sea, cuando les digo esto de los 760, es una presión en los pulmones. No les van a preguntar si va a ser presión pulmonar o presión de la caja torácica, más probablemente más sea de la presión pulmonar, que casi básicamente ambas son sinónimos, nada más que los dividen mucho en las literaturas. Ahora, en cuanto al descenso del diafragma, bueno, ahora aquí esto fue inspiratoria. Aquí ya les puse lo del ejemplo, ¿no? Que era lo del ejemplo, vean cómo está la atmósfera a nivel de 760 milímetros sobre mercurio. Y para que el aire pueda entrar, vean como el movimiento del aire por gradiente de presión, tiene que estar la inspiración, o sea, tiene que estar la presión dentro de los pulmones mucho menor que en la atmósfera, ¿sale? Ese es un ejemplo, ¿sale? Y esta diferencia de presiones va a hacer que el aire pueda viajar de un lugar de mayor presión a menor presión, que va a ser en este caso los pulmones. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento del diafragma. Vean ahora cómo el diafragma, en vez de estar aquí, ahora está aquí. Se amplió el diafragma, aumenta el volumen de los pulmones, baja la presión pulmonar, entra el aire, ¿sale? Y lo mismo va a pasar cuando pase ahora lo contrario va a pasar cuando sea una expiración, ¿sale? Ahorita la vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la fase expiratoria. Aquí nuevamente, ¿hay alguna duda de la fase expiratoria? ¿Puedes ir más lento? Sí, voy más lento, pues. Dijiste que la vía extratorácica es lo de la contracción para exhalación. Es de la dilatación. Para la inspiración es la vía la vía extratorácica es contracción. De la vía intratorácica va a ser dilatación. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, contracción sí es para exhalación. No, este es en cuanto a la inspiración. Eso es pura inspiración, ¿sale? En la inspiración. Ok. En la inspiración, la extratorácica va a haber una contracción y en la intratorácica va a haber una dilatación. En la expiración es lo contrario. En la expiración, la intratorácica va a haber una contracción, mientras que en la extratorácica va a haber una dilatación, ¿sale? Pero ahorita se los voy a poner en un diagrama. Acuérdense, todo esto es inspiración. Ahorita todo lo que les dije fue de pura inspiración. Pura inspiración. Ahora vamos a pasar a la expiratoria, ¿ok? A cómo va a salir el aire de nuestros pulmones. Y aquí cambia. Aquí los músculos que hacen la expiración como tal no hay. O sea, no hay un músculo productor de la fase, como lo pueden ver acá. El músculo productor de la fase no existe. ¿Por qué? Porque la expiración se da por un retroceso elástico. ¿A qué me refiero? Es básicamente como estamos contrayendo el diafragma para que es el principal músculo productor de la fase inspiratoria. Para que haya una fase expiratoria no tiene que haber una contracción de un músculo, tiene que haber una relajación de un músculo. ¿Y quién es la relajación de ese músculo? Es la relajación del diafragma, que otra vez vuelva a su estado normal para que otra vez disminuya el volumen, aumente la presión en el pulmón y salga el aire. ¿Okay? La presión en la presión pulmonar tiene que ser ahora mayor que la atmosférica. O sea que si la presión atmosférica estaba en 760, en la expiración ahora la presión tiene que estar a lo mejor en 765 para que el aire pueda salir a la atmósfera, porque está en menor presión la presión atmosférica que la presión pulmonar en la expiración, ¿sale? Porque recuérdense, el aire quiere ir de un lugar quiere ir a un lugar donde haya menor presión, siempre. El aire busca irse a lugares donde hay menor presión. Entonces, en la fase expiratoria no hay como tal un músculo productor de la fase. Tenemos, o sea, básicamente el músculo productor no existe, ¿sale? Después tenemos otros que tenemos facilitadores y accesorios, eso sí tenemos. En los facilitadores tenemos uno nada más, que es el intercostal interno. ¿Okay? Les van a preguntar, a mí usualmente me preguntaron productor de la fase en expiración, y pues la respuesta es que no existen, o un facilitador de la fase, que son los intercostales internos. Y recordemos que los intercostales externos forman parte de los productores de la fase, pero en la inspiración,
¿sale? No los vayan a confundir. Los internos son de la expiración y los externos son de la inspiración. Hagan de cuenta que están al revés. Los internos van con la E y los externos van con la I, ¿sale? ¿Qué más? Ah, bueno, y los accesorios, igual, abdominales, recto anterior, oblicuos y transverso y triangular del esternón, pero esos no los preguntan usualmente. Aquí en condiciones normales la expiración es pasiva, ok, siempre acuérdense que la expiración es pasiva porque es la relajación, porque no requiere un trabajo muscular como tal, sino que es básicamente un rebote o un retroceso elástico, ¿sale? Ya que pues el pulmón tiene estas propiedades elásticas que le hace que se pueda distender y luego se pueda contraer con mucha facilidad para poder sacar el aire, ¿sale? ¿Qué más? Ah, bueno, y estas propiedades de la elasticidad del pulmón y de la expiración obedece a la ley de Hooke, ¿sale? Que esa es otra ley. Que esta ley creo que nos decía, no me recuerdo cómo decía, pero que nos decía que si pues aquí lo tengo, que básicamente nos dice que si un cuerpo elástico es sometido a una unidad de fuerza, este se estirará a una unidad de longitud y así sucesivamente. O sea que mientras más fuerza yo le ponga a un objeto, más se va a estirar, ¿sale? Hasta el punto en que yo siga aplicando esta fuerza, ¿sale? Eso es lo que nos dice la ley de Hooke. Entonces ya tenemos dos leyes. Tenemos una ley de Hooke, que es a una unidad de fuerza, una unidad de estiramiento. Y luego tenemos la ley de Boyle-Marriott, que nos dice que un lugar que donde hay mayor volumen va a haber menor presión, ¿sabe? Porque son inversamente proporcionales. Y lo que es la ley de los gases es que nos dice que los gases o el oxígeno en general, bueno, sí, los gases en general, porque los gases que inspiramos está compuesto de muchas moléculas. Los gases que inspiramos para poder sobrevivir van a viajar siempre a un lugar donde haya menor presión, ¿sí? Que eso nunca se les olvide. Creo que no se está grabando la sesión. No, sí la estoy grabando, pero la estoy grabando en mi computadora para que tenga mejor calidad. Pero sí la estoy grabando, no se preocupen. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí les puse un ejemplo de cómo sería lo que es una expiración, ¿sale? Acuérdense, esta es una expiración. Vean cómo la presión atmosférica está en 760 y luego la presión de la expiración tiene que estar en 765, o sea, tiene que estar aquí mayor para que pueda fluir el aire de los pulmones a la atmósfera, porque en la atmósfera hay una menor presión y siempre el aire busca ir a un lugar donde haya menor presión, que nunca se les olvide. ¿Y cómo se va a dar esta expiración? Vean cómo aquí tenemos lo que es la planta basal del diafragma y vean cómo al momento de relajarse o de volver a relajarse va a haber un aumento en este diafragma, va a disminuir el volumen. Digamos que el volumen normal de los pulmones es ¿no? El que les estoy subrayando, este es el tamaño que tienen que ocupar los pulmones. Entonces, al hacer la contracción del diafragma, reducimos el volumen, por ende, aumentamos la presión y por ende sale el aire, ¿sale? Así es como funciona la expiración, ¿ok? Ahorita estamos hablando de pura expiración. Acuérdense que el aire siempre se mueve por gradiente de presión. Y esta en la expiración es producida de forma pasiva. No hay un músculo productor de la fase de la expiración. Y aquí tenemos la continuidad del diafragma. Vean cómo aquí vamos de un lugar de menor presión. Esto estamos hablando de la presión pulmonar, ¿verdad? Vemos cómo aquí la presión pulmonar la estamos bajando para que se produzca la inspiración. Y luego cuando ya no podemos aumentarla, pues vamos a aumentar la presión. O sea, vamos a disminuir el volumen, vamos a aumentar la presión y por ende va a salir el aire. Porque en la atmósfera hay mucha menor presión que en la caja torácica al momento de la expiración. Digamos que aquí la presión está en 755. Siempre la presión atmosférica es 760, ¿ok? Aquí estaría en 755 y aquí ya estaría en 765. Porque aquí ya estamos sacando el aire y aquí lo queremos meter. Por ende aquí la presión tiene que estar menor y aquí la presión tiene que estar mayor a la atmosférica, ¿sí? No sé si me di a entender con ese concepto, que sé que lo estoy diciendo un poco rápido, pero es para que nos dé tiempo para dar todos los demás temas. O sea, cuando hablas de que la presión tiene que estar mayor o menor, hablas de la presión dentro de los pulmones, ¿sí, Ajá, verdad? sí, dentro de los pulmones, porque la presión atmosférica siempre es constante, ¿sale? Para términos de examen, la presión siempre va a ser 760. La única presión que va a cambiar son la de los pulmones, porque son la que podemos controlar nosotros. Ok, gracias. Ok, ¿hasta aquí alguna duda de las personas que hay ahorita en la sesión? Si todo está bien, álcenme los deditos. Si me estoy explicando de manera correcta, si voy a buen ritmo, si voy a buena velocidad con los pulgares arriba, para saber si voy bien. Órale, qué bien. Igual, cualquier duda me interrumpen, ¿sale? ¿Qué más? Ah, bueno, después en la expiración, como ya les dije, en la expiración va a cambiar las vías extratorácicas y la vía intratorácica, ¿ok? En la vía extratorácica va a haber una dilatación,
¿sale? Mientras que en la vía intratorácica va a haber una contracción. ¿Por qué? Porque vamos a contraer para disminuir el volumen, para aumentar la presión, ¿sí? Lo mismo pasaba aquí. En la inspiración, es la misma ley de los gases. Aquí aumentamos el volumen mediante una mayor dilatación para disminuir la presión para que entre el aire. En cambio, en la expiración aumentamos el volumen con la contracción de las vías intratorácicas. Aumentamos el volumen. Disminuimos el volumen en la expiración, disminuimos el volumen, aumentamos la presión y el aire sale de los pulmones a la vía atmosférica. ¿Sale? Es en cuanto a un pequeño repaso de la fisiología, ¿okay? Que es lo que les explicó Regina. Y pues en general es eso. ¿Qué más? Asino pulmonar, lo bolillo, eso no lo ven. Ven capacidades, eso sí lo van a ver, ¿ok? Déjenme ver dónde lo tengo mejor escrito, si aquí, porque este es un libro de interna, entonces no creo que... Yo creo que lo vean algo más ilustrado. Aquí está. No lo voy a guardar aquí porque sí está medio feón, pero ahorita se lo voy a ir explicando, ¿sale? Vamos primero con como pequeño diagramita, ¿sale? Para que les vaya explicando un poquito y no se me vayan perdiendo. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las capacidades pulmonares y la capacidad y volúmenes pulmonares que tenemos, ¿ok? Una cosa son niveles, otra cosa son volúmenes y otra cosa son capacidades, ¿sale? Vamos a ir yendo desde lo más chiquitos, desde lo más específico a lo más general. Primero vamos a ver los volúmenes. Tenemos diversos tipos de volúmenes. El primer volumen que les voy a enseñar, y es que es el más común, es el que más suelen preguntar, es el volumen tidal, ¿saben? El volumen tidal es el volumen que estamos haciendo ustedes ahorita en este mismo momento, así, nomás inspirar y expirar, inspirar y expirar. No están pensando en cuánto van a inspirar y en cuánto van a expirar, ¿sale? Es automático, ese es el volumen tidal. El volumen tidal está compuesto por 0.5 litros, que no les van a preguntar, no tengan miedo, no le tengan miedo, entonces no se aprendan los litros, ¿sale? No se los recomiendo, hay cosas más importantes que tienen que aprenderse. Entonces es el volumen tidal, es el volumen que estamos haciendo fisiológicamente normal, sin una aumentación, sin un aumento de la inspiración por parte de nosotros y sin un aumento de la expiración por parte de nosotros. Sentados, comiendo, viendo una película, ahí estamos haciendo el volumen tidal. Ahora, después del volumen tidal tenemos dos volúmenes, tenemos una máxima inspiración y tenemos una máxima expiración, ¿sale? Aquí tenemos una máxima inspiración y luego tenemos lo que es la máxima expiración, que esos ya son niveles, ¿sale? Es el nivel de máxima inspiración y el nivel de máxima expiración. Y estos se van a conformar por varios volúmenes, ¿sale? La máxima inspiración va a ser la máxima inspiración básicamente va a ser el límite hasta donde vaya a llegar nuestro volumen de reserva inspiratorio. Ese es el otro volumen que tienen que saber, ¿sale? Se llama volumen tidal, el normal, el frecuente que estamos haciendo ahorita, y luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio. ¿Por qué se llama de reserva? Porque es el de reserva que vamos a tener del tidal. Es todo esto que tenemos extra, que todo este volumen se va a utilizar cuando, por ejemplo, estemos haciendo ejercicio. Se desencadena por diversos estímulos, ¿no? Cuando estemos haciendo ejercicio, cuando estamos, por ejemplo, en un estado que se llama acidosis, cuando tenemos mucho dióxido de carbono en nuestro cuerpo y tenemos que sacarlo, que básicamente se va a activar en múltiples ocasiones patológicas, y también nosotros lo podemos activar. O sea, básicamente es inspirando todo lo que puedan inspirar, y si ya no pueden inspirar más, ahí está su máxima inspiración. Ahí utilizaron ustedes su volumen de reserva inspiratorio, y cuando ya no puedan inspirar más, quiere decir que ya llegaron a su nivel de máxima inspiración. Hasta aquí, ¿todo bien? Está sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Después vamos a tener lo que es una capacidad, ¿ok? Tenemos volúmenes, tenemos niveles y tenemos capacidades, ¿sale? Que eso se lo tienen que saber. La capacidad es básicamente el cúmulo de varios volúmenes, y los volúmenes son delimitados por los niveles, ¿sale? Escuchen muy bien. Las capacidades son la suma de varios volúmenes, y los volúmenes están delimitados por los niveles, que estos son los niveles, ¿sale? Ahora, en el volumen, la capacidad inspiratoria va a ser la suma, eso es muy importante, va a ser la suma del volumen tidal más la capacidad, el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? El volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal forman la capacidad inspiratoria. O sea, todo esto es a partir de la inspiración.
¿sale? El volumen tidal y la capacidad máxima, el volumen inspiratorio de reserva, ¿sale? Que este volumen de reserva inspiratorio máximo pues va a llegar hasta el nivel de máxima inspiración. Ese es su límite, ¿sale? ¿Y esto para qué nos sirve? Para medir qué tanto está el paciente inspirando, qué tanto aire está entrando o qué tanto aire puede entrar por diversas patologías, porque a lo mejor el paciente te está presentando un ataque de asma, porque el paciente está presentando un ataque de POC, porque el paciente tuvo una telectasia, una bronquiectasia, una sarcoidosis, una tuberculosis, un chorro de enfermedades que nos van a dar diferentes patrones. Específicamente estas capacidades y esos volúmenes se miden por un objeto que se llama el espirómetro. Este espirómetro nos va a servir para justamente, como ya les dije, ver qué tanto está inspirando el paciente y qué tanto está expirando el paciente. Por eso tenemos diversos números como promedios de que tantas personas, o sea, usualmente en una persona sana tiene que haber un volumen de reserva inspiratorio de 2.5. En una persona sana tiene que haber un volumen tidal de 0.5. Si hay algo patológico, va a estar o los niveles aumentados o niveles disminuidos. Para esto nos sirve esto. Y acuérdense que esto es mediado por un instrumento que se llama espirómetro. Que este estudio se llama una espirometría. Ahora, regresando al tema, eso es como por si les llegan a preguntar. Esto básicamente son en cuanto a los volúmenes y las capacidades y los niveles inspiratorios, ¿okay? Ahorita acabamos de hablar de todo lo inspiratorio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me voy explicando de manera correcta? Nada más una. La máxima inspiración entonces es lo del IRB y el volumen tidal, ¿verdad? La máxima inspiración es el nivel, es un nivel, ¿sale? Es un nivel que nos va a marcar justamente lo que dice es cuál es el máximo de volumen de reserva inspiratorio que tenemos, ¿sí? Nuestro máximo volumen de reserva inspiratorio, hasta donde podemos llegar, bueno, ahí se va a convertir en nuestro nivel de máxima inspiración, ¿sale? Ok, gracias. Sí, el nivel delimita a los volúmenes y los volúmenes delimitan a la capacidad. Haz de cuenta que este le manda a este y estos dos le mandan a este, ¿sale? Así se va en cadenita. Ahora, este es en cuanto a la inspiración, ¿sale? Ahora vamos a hablar en cuanto a la expiración, que se los voy a poner de otro colorcito para que no se me confundan. En la expiración va a pasar algo muy diferente. En la expiración igual vamos a tener... tenemos ahora, ¿el nivel delimita qué? como que O sea, el nivel delimita, es que dijiste que... el nivel delimita a los pulmones. Digo, a los volúmenes, ¿sale? El nivel delimita los volúmenes y los volúmenes delimitan a las capacidades. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Sí. Ahora, vamos a ir a la expiración. En la expiración vamos a dividirlo ahora hagan cuenta que en la inspiración, o sea, ahorita vamos a hablar en cuanto a los volúmenes, ¿sale? Estos volúmenes, eso es en cuanto a la inspiración, ¿sale? Ahora, vamos a hablar ahora de los volúmenes de expiración, ¿sale? Entonces, en los volúmenes de expiración, va a terminar la sesión en 10 minutos. Cuando se termine la sesión, se vuelven a unir al mismo Zoom, ¿sale? Es el mismo link. En los volúmenes de expiración, o los volúmenes de reserva en general, vamos a tener dos volúmenes de expiración. Vamos a tener el volumen de reserva expiratorio y vamos a tener el volumen residual, ¿sale? Que este volumen también es catalogado como un volumen de expiración, ¿sale? Pero lo que pasa con este volumen es que este volumen no lo podemos usar, o sea, este volumen residual no lo podemos sacar, ¿sale? ¿Por qué? Porque este volumen residual es un volumen que tiene aire, que es un volumen que no lo podemos sacar nosotros fisiológicamente normal, porque es un volumen que está afuera de los alvéolos. Hagan de cuenta que están los alvéolos, está la capa de los pulmones, y luego tenemos lo que es la pleura y los líquidos pleurales, toda la onda. Bueno, entre los pulmones y lo que es la pleura tenemos este vacío, este volumen de aire que está ahí. Ese volumen de aire nos sirve, por ejemplo, no sé si han escuchado en la maniobra de Heimlich, ese volumen, como se supone que tenemos algo que está obstruyendo la vía aérea, hay una obstrucción de la vía aérea, ya sea por un objeto, o por un dulce o por un juguete en los niños más chiquitos, o por ejemplo por un bolo de comida alimenticio en los adultos, que es la causa más frecuente de ahogamiento, se hace la maniobra de Heimlich, ¿no? Esta maniobra de Heimlich lo que hace es el volumen que tenemos de reserva, el volumen residual que tenemos, que es el que no podemos sacar, ese es el volumen residual que está haciendo fuerza hacia afuera para que pueda salir el objeto de la maniobra de Heimlich, para que podamos salvar esa vida con esa maniobra, ¿sale? Este es el volumen responsable de que la maniobra de Heimlich nos sirve, ¿sale? Porque este volumen siempre va a estar y no lo podemos sacar. Ese volumen va a estar ahí de ley,
¿sale? Es un volumen por aparte, no es un volumen del pulmón, ¿sale? No es un volumen que podemos inspirar ni podemos expirar, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué pasó, Marco? Ese es el volumen que está en el espacio muerto anatómico. No, el volumen... muy buena pregunta, creo que sí, según yo sí, muy buena pregunta. El espacio muerto anatómico, para los que preguntan, es un espacio en donde no hay un cambio o no hay una difusión de gases o un cambio de entre los gases, entre los eritrocitos y los gases que estamos inhalando. Ese es el espacio muerto anatómico, ¿sale? Para los que están preguntando. Pero sí, yo creo que sí. La verdad no estoy muy seguro donde las ubicaciones exactas del volumen residual, pero yo le diría que sí. Pero entonces, en este volumen residual es básicamente el volumen que no podemos sacar y es el que nos va a ayudar. Entonces, este volumen no lo podemos expirar, por así decirlo. Entonces, no es un volumen que está en nuestros pulmones, no es un volumen vital, ¿sale? No es un volumen que lo necesitamos para vivir. Por eso, este volumen, vean aquí, vean cómo este volumen no entra en este pequeño diagrama que les puse, ¿ok? Porque este volumen no forma parte de la capacidad vital, porque no es vital para vivir fisiológicamente normal, ¿sale? Porque ese ya está desde que nacimos, ¿sale? Entonces, por eso la capacidad vital está delimitada por todos esos volúmenes, por el volumen de reserva expiratorio, que ese sí lo podemos sacar, por el volumen tidal, que es el volumen normal, y por el volumen de reserva inspiratorio. Estos tres volúmenes forman la capacidad vital, que es la que nos hace vivir, por eso se llama vital, y este no, ¿sale? Por eso el diagrama no llega hasta acá. ¿Ya vieron? Eso que se les quede muy claro, por favor, ¿sale? Muy, muy claro. Ahora, ya les expliqué el volumen residual. ¿Y qué más? Y pues por eso hasta aquí llega lo que es la máxima expiración. ¿Ya vieron? Porque este volumen sí lo podemos sacar. O sea, este volumen sí está en nuestros pulmones. Este ya no. Por eso el nivel de máxima expiración llega hasta aquí y el nivel de máxima inspiración llega hasta aquí, que son los que delimitan a la capacidad vital, a los volúmenes que son vitales para poder vivir, para poder sobrevivir. Hasta aquí me voy explicando de la manera correcta, con los términos de por qué se llama vital, por qué se llama máxima inspiración, por qué se llama inspiración de reserva, por qué se llama capacidad. Qué bien. Solo una pregunta rápida. Entonces, la máxima expiración fuera lo mismo que la capacidad vital, ¿no? O sea, porque pasar de la máxima inspiración como al volumen mínimo que puedas tener. Se podría decir que la capacidad vital está delimitado por los niveles máximos de inspiración y por el nivel máximo de expiración. No sé si me di a entender o respondí tu pregunta, Enrique, creo. Sí, gracias. Sí. Pero sí, te lo pueden poner como define cuál es la máxima, cómo se define la capacidad vital. Pues puede ser los límites del nivel de inspiración máximo, los límites de nivel de inspiración máximo, o con los límites de nivel de máxima expiración, o puede ser la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Te lo pueden poner como de las dos formas, ¿sale? Ahora, después de esto, ya les expliqué este mecanismo. Ahora vamos a tener, así como tenemos una capacidad inspiratoria, ¿sí? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Puedes explicar lo de los límites, por favor? ¿Los límites o los niveles? O sea, es que están las capacidades y los volúmenes, pero luego los límites de lo de máximo inspiration, resting volume. Esos son niveles. Esos son niveles. Son niveles. Perdón. Sí, esos son niveles. No hay, o sea, límite me refiero a pues el límite del nivel de la máxima inspiración, que es este, y el nivel de la límite de la máxima inspiración, que es acá. O sea, los límites de los niveles es la suma de la capacidad vital. O también te los pueden preguntar como la suma del nivel del volumen de reserva inspiratorio más la suma del volumen tidal más la suma del volumen de reserva inspiratorio forman los tres la capacidad vital. Ya, ok, gracias. Hola David, tengo una pregunta. Date. El volumen de inspiración y de expiración de reserva, ¿sí? Solo los ocupamos o solo los movemos en la inspiración y la expiración forzada. Sí. ¿O cuándo? Sí, justamente eso. Estos niveles de expiración son usados cuando estamos forzándola, porque este es un volumen de nivel fisiológico, ese es el que estamos usando. Pero cuando ustedes hacen una super inspiración,
están forzando la inspiración, porque hagan cuenta que su cerebro no les está diciendo de que inspiren rápidamente. O sea, ustedes lo forzaron, ustedes mandaron la señal. Por eso el volumen de reserva inspiratorio se va a utilizar en una inspiración forzada, porque ustedes la están forzando. Y el volumen de reserva expiratorio se usa en una expiración forzada. Y recuerden que jamás se va a utilizar. Está en el pulmón y no se puede ni sacar ni meter. ¿Sale? Entonces, el tidal es como la inspiración y expiración como normal. Fisiológicamente normal. Perfecto, gracias. Sí, por eso se llama tidal. No me acuerdo la etimología ahorita. Pero bueno, ahora ya pasamos a esos... Oye, tengo una pregunta también. ¿Qué pasó, Regina? Dale. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los volúmenes que forman la capacidad expiratoria? Es lo que voy a ponerte. No hay como tal una capacidad expiratoria. Se llama una capacidad funcional residual. ¿Sale? O así es como yo me lo aprendí. En esta capacidad funcional residual, como su nombre dice, es la capacidad que nos va... Que no es vital como tal. No es vital como la capacidad vital. No nos sirve para vivir. Pero sí es una capacidad que sí funciona. Que tiene una función. ¿Por qué? Porque el volumen residual no nos sirve para vivir. Pero sí nos sirve, por ejemplo, para diversas maniobras, como la maniobra de Heimlich, que en este volumen hace su efecto. Por eso se llama capacidad residual funcional, más no se llama capacidad residual vital, porque está agarrando al volumen residual. ¿Ya viste? Ok. Sí, y eso vendría siendo consecuencia de la expiración. O sea, la consecuencia de la expiración forzada sería este volumen de aquí. Ok. Sí, porque recuerda que no lo podemos ni inspirar ni expirar. De aquí no es posible expirarlo. Este es un volumen que está desde que nacimos hasta que nos creamos, hasta que nos vamos a morir. No lo podemos sacar ni meter. Ya está ahí, ¿sale? Es una constante. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Y pues la suma de estas capacidades, de todas las capacidades de la inspiratoria y de la funcional residual, es la capacidad total pulmonar, que es la suma, vean, de todos los volúmenes. No es vital, es la total, la que comprenda toda nuestra caja torácica, todos nuestros pulmones en general. ¿Sí? ¿Qué pasó, Regina? Queda menos de un minuto. Perdón, se me olvidó bajar la mano. Sí, queda menos de un minuto. Salgan si se vuelven a meter. Ay, güey, la mía está bien triste, cara. Cuando vengan, no sé si les va a gustar. Creo que ni les va a gustar, pero le agarran cariñito. Está padre. Aquí pasas muchas horas de tu vida estudiando. Ay, qué pendejo. A ver. ¿Y si lo vas a tomar? ¿Qué pedo? Bueno, X. Les voy a compartir pantalla, ¿sale? No los veo, así que me van a tener que interrumpir así de una sala, así que no alcen la mano porque no los voy a ver. Ahorita voy a compartir pantalla, pero yo no los veo nadota. Para que me interrumpan, no me alcen la mano ya porque ahora sí no los veo. Entonces, espero que aquí no haya quedado ninguna duda. Y si quedan dudas, álcenme la mano. Digo, interrúmpanme. Porque no los veo nada. ¿Qué más? Tenemos que ver cómo van a viajar los gases. Pero ¿cómo les explico esto? Pues bueno, pues es lo que les dije del espirómetro. Vean como que esta es la herramienta que utilizamos para medir qué tanto está inspirando el paciente o qué tanto está expirando, y se refleja en un diagrama de estos, que es básicamente el mismo diagrama que les puse acá,
pero expresado como en una gráfica. Vean cómo tenemos lo que es el volumen tidal, que es el volumen fisiológico normal, la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen tidal, más la de la reserva inspiratoria. ¿Ya vieron? Que es esta. ¿Ok? Y esta se da cuando hacemos una inspiración forzada, ¿sale? Y luego tenemos lo que es el volumen de reserva expiratorio, que este se da en una expiración forzada igual, ¿sale? Y aquí pues como ven, falta qué volumen, falta el volumen residual expiratorio, que es el que no tenemos, porque como no se puede medir, pues el espirómetro no lo puede sacar, ¿sale? Nada más mide lo que es el nivel de máxima expiración y el nivel de máxima inspiración. Y todo esto es la capacidad vital la que nos hace vivir, más no es la capacidad pulmonar total, ¿sí? El espirómetro no puede sacar la capacidad vital pulmonar porque no puede medir el volumen que justamente no se puede sacar ni meter, ¿sale? Pero usualmente es una constante, como ya les dije, es de 1.5 litros, que es el que tenemos acá, ¿ya vieron? Tal vez sí les recomiendo que se memoricen el volumen tidal, que es de 0.5, y el residual, que es de 1.5 litros. Ahí si le quieren tomar foto, pero igual va a estar grabado todo, ¿sale? Igual cuando se acabe la sesión, me avisan, me mandan un mensaje de que ya se acabó la sesión, no sé qué, ¿sale? Porque como no estoy viendo el cronómetro, o bueno, ¿sabes qué? Voy a poner aquí cronómetro, voy a poner unos 20 minutos. Ahí está. Y así sé que ya se está acabando. Porque luego me corto y yo sigo explicando. ¿Qué más? Bueno, pues cómo voy a viajar. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo va a viajar el oxígeno entre los capilares. O sea, cómo se difunde el oxígeno. Pero primeramente tenemos que saber cómo llega la sangre a los pulmones, ¿verdad? Pues básicamente que sepan que está muy sencillo. Entra por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, se pasa por las arterias pulmonares, y ya de las arterias pulmonares se va a ir a los alvéolos, ¿sale? Y ya de los alvéolos se hace el intercambio gaseoso mediante gradientes de presión, que ahorita les voy a explicar más a fondo, y luego ya pasa a las venas pulmonares, donde va a desembocar en la aurícula izquierda, que pasa al ventrículo izquierdo, y se va a llegar a la circulación sistémica mediante las aorta, mediante el vaso aórtico, básicamente. Y ya se divide en la brachiocefálica, en la subclave izquierda, y no me acuerdo de la otra. No me acuerdo de la otra arteria que se subdividía de la aórtica. Ajá. ¿Se acuerdan de los que les expliqué en semana 1? Que la brachiocefálica, subclave izquierda ahí. Es la carótida común izquierda, ¿no? Ándale, esa. Gracias. Y ya, igual, justamente, y sigue el mismo juego. Se va a la circulación sistémica, llega a las células de todo nuestro cuerpo. En las células, o sea, en el capilar, o bueno, en los capilares sistémicos, el oxígeno que agarró del medio ambiente va a pasar a la célula, y la célula va a recibir este oxígeno, y la célula va a mandarle en intercambio del oxígeno dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque las células constantemente están haciendo dióxido de carbono mediante las vías que ya vieron en el metabolismo, bueno, que están viendo el metabolismo, de que la glucólisis, glucogenólisis, todo eso. Espero les haya ido muy bien. Pues al final el cúmulo de estas vías metabólicas va a desencadenar, 1, en adenosín trifosfato, y 2, en la excreción de dióxido de carbono, ¿sale? Y pues este dióxido de carbono se tiene que sacar, porque si se acumula va a ser un daño tóxico, que es donde se puede llegar a acumular y se pueden producir por lo que ya se usaron como las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué más? Eso es en cuanto a la composición. Ahora, ¿cuáles son las capas? Bueno, vamos a ver primero cómo fluye el alvéolo, ¿ok? Vamos a ver cómo fluye el alvéolo para luego mostrarles las capas, que se me hace un poquito más sencillo. Recordemos que el alvéolo, o sea, el aire, el oxígeno, siempre, cualquier ley, la ley de los gases nos dice que lo que les dije, de que el aire se va a difundir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿sale? O sea, en términos más simples, el aire busca un lugar de menor presión. El aire siempre va a ir a lugares donde haya menor presión, siempre. Entonces, aquí tenemos dos gases, ¿ok? O sea, los gases que inhalamos son un chorro de aire, ¿ok? Nosotros inhalamos aire. Entonces, este aire está compuesto de muchos gases. Todos estos son gases, ¿sale? Tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono y otros gases, ¿sale? El principal gas, es decir, si les preguntan en el examen de cuál es el aire que más se inhala usualmente en cuanto a la composición del aire, a ver, déjenme corroborar. Sí. Bueno,
el aire el gas que más composición tiene o que más abarca en cuanto a la composición del aire va a ser siempre el nitrógeno, ¿sale? Que el nitrógeno es un 78%. Después le va a seguir el oxígeno, siguiéndole le va a seguir el argón, dióxido de carbono y otros gases. Pero ¿cuáles son los oxígenos más importantes? ¿Cuáles son los gases más importantes de la composición de todo este aire? Va a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero que sepan que pues el gas que más abarca en el aire es el nitrógeno, ¿sale? Ahora, los que van a jugar esta composición van a ser dos, ¿ok? Van a ser dos gases los que van a jugar un papel importante en todo nuestro sistema, que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto es cuando va a entrar, ¿ok? Aquí estamos en la atmósfera, aquí es atmósfera. En la atmósfera, el oxígeno va a tener una presión de 150 milímetros sobre mercurio, mientras que el dióxido va a tener una presión de 0, ¿saben? Entonces, cuando vaya a inhalar, cuando vaya a pasar este gas hacia nuestros pulmones, van a ir cambiando los gradientes de presión, ¿ok? Vean cómo ya en el alveolo, hasta llegar al alveolo, vean cómo el oxígeno disminuye. Pasó a llegar a 100 y ahora el dióxido de carbono pasó a llegar a 40. ¿Por qué? Porque justamente como todo nuestro cuerpo está hecho de células, pues está pasando la tráquea, las bronquiolos, los bronquios y todo esto, ¿qué? Todo esto no es tejido muerto, todo esto es células. Todo este recubrimiento es células. Y recordemos que las células sacan ¿qué? Dióxido de carbono, pero requieren que les metan oxígeno. Entonces por eso el oxígeno que tiene una mayor presión va poco a poco disminuyendo, porque las células que están antes del alveolo la van consumiendo y llega a un estadio de 100 milímetros de mercurio. En cambio, conforme la van consumiendo, estas mismas células te van dando más dióxido de carbono. Entonces te sacan, a cambio de oxígeno que me meto, te doy dióxido, y por eso ya cuando llega al alveolo ya tiene una presión de 40 milímetros de mercurio, porque ya le mandaron un chorro de dióxidos de carbono al aire que recientemente estábamos inhalando. No sé si me expliqué con ese término. Ahora, entonces por eso cambian los gases, ¿sale? Y no solo cambia el oxígeno, también cambia el dióxido, también cambia el agua, cambia la composición del nitrógeno, cambia todas las composiciones de estos gases. Vean cómo el oxígeno, inhalamos, o sea, en el aire inspirado hay menor presión, pero cuando llega al alveolo va a aumentar, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente les digo, no sé si han escuchado que nuestro cuerpo es 60% agua, porque justamente nuestro cuerpo está compuesto de mucha agua. Entonces, al inhalar poca agua que hay en el medio ambiente, al entrar en nuestro cuerpo, pues ya está entrando a un lugar donde de los 70 kilos, el 60% de ese peso es por agua. Entonces, obviamente, hagan de cuenta que está metiendo el aire, hagan de cuenta que estoy metiendo una gota de agua en un mar. Entonces esta agua pues se va a difundir y se va a aumentar, entonces por eso aumenta la presión, ¿sí? Por eso aquí en el aire inspirado atmosférico hay muy poquita agua, pero cuando llega a los alvéolos super aumenta. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. En el medio ambiente hay muy poco dióxido de carbono. Bueno, en un caso hipotético, ¿verdad? Ahorita ya hasta puede haber más dióxido de carbono que esto, 0.003. Pero en el caso hipotético, pues hay menor dióxido de carbono, y por eso al entrar por nuestro cuerpo, al pasar por todas nuestras células, desde la célula de mi lengua, de mi nariz, hasta la célula de mi último alvéolo, está expulsando dióxido de carbono y está quitándome oxígeno que estoy inspirando. Por eso el dióxido de carbono va a aumentar cuando llegue a mi alvéolo, y por eso el oxígeno va a disminuir cuando llegue a mi alvéolo, ¿sale? Y de estos otros dos gases no me acuerdo. La verdad no me acuerdo por qué aumentaba, por qué disminuía poco el nitrógeno, ¿sale? Pero lo más importante son estos, ¿sale? Y esto los delimita ¿quién? Pues como les digo, la ley de Dalton. Que esta ley de Dalton, creo que por aquí la tengo. Aquí está. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Se los voy a poner, que la presión total de una mezcla de gases, o sea, del aire inspirado, de estos gases que tenemos acá y todos los gases que les puse hace rato, la presión total de la mezcla de gases en un volumen constante es la suma de las presiones que ejerce cada gas de la mezcla. ¿A qué me refiero esto? Que si sumamos las presiones de cada gas del agua, si sumamos las presiones, ¿dónde lo tengo? La ley de Dalton nos dice que si sumamos la presión del nitrógeno, la presión del oxígeno, la presión del argón, del dióxido y de los otros gases de la atmósfera, la suma de todos estos nos tiene que dar 760 milímetros de mercurio. La suma de cada uno de los gases. Eso nos dice la ley de Dalton, ¿sale? ¿Y qué más? Pues de forma independiente, o básicamente se le conoce como su presión parcial. ¿Qué es la presión parcial? La presión parcial es la presión que tiene cada gas. O sea, la presión parcial del oxígeno es 150. La presión parcial de dióxido de carbono es 0. ¿Sale? La presión parcial del nitrógeno es otra. La presión parcial, pues creo que aquí las tengo.
Aquí está, la presión parcial del agua es 2.3. La presión parcial del oxígeno es 0.00.3. La presión parcial del oxígeno 159 y 601. Y vean cómo si sumamos 2.3 más 0.0.3 más 159 más 601 es igual a 760, que esta es la presión atmosférica. Y esto es gracias a la ley de Dalton. Ya tenemos 3 leyes: Boyle-Marriott, Dalton y la de... ¿La de cuál? La de ley de los gases, ¿sale? Y déjenme ver si les enseño la de Henry. No, esta no. Eso es básicamente, o sea, la ley de Henry es la que les expliqué de que por qué aumentan los... por qué en algunos gases aumenta su presión cuando llega al alveolo o por qué algunos gases disminuye, ¿sale? Si les llegan a preguntar de por qué los gases atmosféricos cambian de presión o cambian sus gradientes de presiones una vez que llegan al alveolo, es por la ley de Henry, ¿sale? Mientras que la suma de las presiones de todos los gases es la ley de Dalton, ¿sale? Acuérdense, Henry es cuando está acá y Dalton es cuando está acá, porque es la suma de los gases, y este es el cambio de las presiones de los gases cuando llegan al alveolo, es mediado por la ley de Henry, que básicamente nos dice cómo cambia los gases su presión por cómo se disuelven en el agua, en nuestro cuerpo. Nada más quédense con eso, ¿sale? No se claven mucho, que ya hasta ahorita lo que les dije es bastante clavado ya. ¿Qué más? Ah, pues bueno, aquí les voy a enseñar que está más bonito, este diagrama. Entonces vean cómo estamos aquí, vean cómo al final pues cambian los gradientes, por eso cambian los gradientes. Les quería explicar de que por qué cambian los números cuando están en el atmosférico, cuando llegan al cuerpo, por estas leyes de Dalton y de Henry. Entonces, una vez que ya llegan los gases, las presiones parciales de los diferentes gases, para hablar un poquito más médicamente, vean cómo el oxígeno que está en el alveolo es mucho mayor que el oxígeno que está en lo que es la vena, ¿sale? Entonces, como les acabo de decir, los gases van a ir de un lugar de... A ver, aguántenme. Los gases van a ir a un lugar donde haya menor presión a mayor presión, ¿sale? Siempre va a ser así. Entonces vean cómo en el oxígeno, vamos a tomar en cuenta el oxígeno, ¿sale? Vamos a tomar en cuenta el oxígeno. Acuérdense, el aire quiere viajar de un lugar donde haya menor presión, ¿sale? Entonces ahora vamos a agarrar al oxígeno. Veamos aquí el oxígeno y aquí es el oxígeno. Este es del lado venoso y este es del lado arterial, ¿sale? Entonces vean cómo en el lado venoso vamos a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, y aquí la presión está súper disminuida y aquí la presión está más alta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos dice la ley de los gases? Nos dice que el aire o el gas como tal, que recordemos que el aire es la composición de varios gases, entre ellos el oxígeno, nos dice que el aire o los gases van a viajar a un lugar donde haya siempre menor presión. Y aquí, como podemos ver, pues 100 está muy alto, 100 es más alto que 40. Entonces, por ende, el oxígeno, ¿qué? Va a pasar del alveolo al capilar, ¿sale? Y vean cómo en el lado venoso estaba en 40 y cuando pasa ya al lado arterial va a pasar a 100, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Hasta aquí me voy explicando correctamente? A ver, voy a dejar de proyectar para ver si lo estoy viendo. ¿Hasta aquí me expliqué correctamente con esto de la ley de los gases? Ah, sí. ¿Qué pasó, Regina? Háblame, porque no te estoy viendo, ¿sale? No lo estoy viendo. Sí, o sea, para que la presión del oxígeno, baje, necesitaba el agua. ¿O estoy mal? ¿Cómo que para que la presión del oxígeno baje? Ay, es que ya ves que estaba en 100 y bajó a 40 para entrar a los capilares, ¿no? Para que se pudiese difundir del alveolo al capilar, ajá. Y para que es justamente, ¿para eso requirió el agua o no, o simplemente por qué bajó? Porque así funcionan los gases, eso nos dice la ley de los gases. Los gases se mueven porque así funcionan físicamente y químicamente, ¿sale? No es porque el cuerpo ejerza algo, simplemente porque así funciona la física. Entonces siempre los gases van a difundirse de un lugar donde haya menor presión, ¿sale? Siempre, así funciona.
Ok, gracias. Sí, esa es una constante, ¿sale? Siempre con ese. El aire siempre va a ir a un lugar de menor presión. Y esto es física, ¿sale? No lo ejerce el cuerpo, esto es física del mundo. Entonces, eso es en cuanto al oxígeno. Ahora, vamos a pasar al dióxido de carbono, que es el mismo jueguito, ¿sale? Ay, güey. Es el mismo juego. Vean cómo en el dióxido de carbono cambian las cosas. En el dióxido de carbono tenemos 40, ¿ok? Y en el dióxido de carbono venoso, vean que tenemos 45. Aquí está mucho mayor. Entonces, por ende, como está mucho mayor y aquí está mucho menor, el dióxido de carbono, ¿qué va a hacer? El dióxido de carbono va a ir hacia arriba. Esto es lo que pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va hacia el alveolo y hace este cambio de gases. Y cuando llega al lado arterial, baja a 40. Porque hagan de cuenta que este 40 se pasó aquí. Y en el oxígeno, este 100 se pasó aquí. ¿Sale? Hacen un intercambio, hacen como un trueque. ¿Sale? Entonces acuérdense que el oxígeno viaja hacia adentro porque la presión es menor en los capilares. Pero el dióxido de carbono viaja hacia afuera porque la presión en los capilares es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Porque ya pasó por todas las células de nuestro cuerpo. Y acuérdense que nuestras células le dan dióxido de carbono al capilar a cambio de meter oxígeno a su citoplasma, a su núcleo. ¿Sale? Las células sacan dióxido, pero las células te quieren quitar oxígeno. Por eso se dice que el ser humano expulsa dióxido de carbono. ¿Y cómo cambiar? Ahora, ya en la expiración, por ejemplo, aquí en el alveolo, ya después de ese intercambio de gases, al momento de expirar, pues el oxígeno ahora estaría en 40, o si no es que menor, creo que estaría como hasta 35, o sea, baja la presión del oxígeno, y la del dióxido va a subir. El dióxido de carbono ahora va a pasar a ser de 45. ¿Sí? Esto ocurre en la expiración, o sea, esto es lo que estamos expirando. Porque ya se hizo esa difusión, ya hubo ese trueque. Este pasó aquí, y este pasó aquí, y ya se cambió, y esto es lo que resulta. Y esto es lo que expiramos. No sé si me di a entender con este pequeño ejemplo. No sé si me di a explicar, lo vuelvo a explicar con las manitas. Si me pueden apoyar, si lo di a entender bien. Ok, ¿alguna duda de todos modos? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. En la expiración sacamos los residuos del venoso y del arterial o sacamos los residuos venosos. Venosos. Sí, venosos. Si Ok, lo quieres ver de esa gracias. forma, son residuos venosos. Porque recordemos que todas las venas van a llevar sangre oxigenada. Todas las venas excepto las venas pulmonares y la vena umbilical. Porque esas dos venas llevan sangre oxigenada, ¿sale? Pero recordemos que estas venas que les estoy poniendo aquí... Ay, no se ve. Recordemos que estas venas que les estoy poniendo aquí... Si me deja... Ahí está. Estas dos venas que les estoy poniendo aquí... Estas venas, o sea, este capilar no es vena pulmonar ni vaso pulmonar. Estos son capilares alveolares. Que estos capilares alveolares pues sí corresponden a la ley de que las venas llevan sangre desoxigenada y que las arterias llevan sangre oxigenada, ¿sale? Porque recuerden que las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares y la vena umbilical. Son las únicas excepciones, ¿sale? Bueno, espero me haya explicado con este pequeño diagrama y así funciona, ¿sale? Por eso aquí cambian unos números y aquí al llegar cambian esos números, por eso se difunden, por eso pasa, por eso cambian los gradientes, al expirar sale diferente, sale por un cúmulo de física. Está muy padre porque es literal un cúmulo de física, de matemáticas, de presiones, de gases. Bueno, a mí me gustaba mucho física en la prepa, pero pues no quise física porque, pues no sé, no quería vivir de pura física. No iba a llegar a ser ¿cómo se llama? Un Oppenheimer, güey, ni de pedo. Entonces, eso es en cuanto a por qué se difunden, ¿sale? Y esto, o sea, ese es un esquema sencillito de cómo se difunden, ¿sale? Pero aquí en este pequeño espacio hay múltiples capas. Específicamente tenemos 3 capas que nos van a hacer que cambien la difusión de los gases, ¿sale? O sea, estas capas nos van a delimitar qué tan bien o qué tan mal se va a difundir los gases, ¿sale? ¿Cuáles son estas capas? Son 3 capas que tenemos que son estas, ¿ok? Tenemos una primeramente que es el alveolo como tal, el grosor, o sea, el espacio que hay del alveolo. 2, tenemos la lámina basal o la membrana basal, que también se llama así.
Y 3 tenemos la célula endotelial, ¿sale? ¿Cuál es la referencia? O sea, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque aquí les va una pregunta, aquí les pueden llegar, ¿cómo les pueden llegar a preguntar esto? O sea, ahí les va. Por ejemplo, en una neumonía, que es una enfermedad, que es una inflamación de los alvéolos, en una neumonía el alvéolo es lastimado y como mecanismo de compensación empieza a producir mucho moco. Empieza a producir mucho moco, mucho moco en una neumonía. Por ejemplo. Entonces, en una neumonía va a empezar a producir mucho moco. Y este moco va a ser mucho más difícil que haga pasar el oxígeno y el dióxido de carbono a los capilares. ¿Ok? Porque va a afectar la membrana. ¿Sale? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en una enfermedad que ataca, en una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Hay una enfermedad que se llama glomerulopatía, que se llama una enfermedad anti-GBM, antimembrana basal glomerular, que básicamente esta enfermedad que es antimembrana basal glomerular va a empezar a atacar a la membrana y la va a hacer mucho más delgadita, bien delgadito o delgadito, se va a empezar a romper y ya no va a haber continuidad, ¿sale? Porque su nombre dice es una antimembrana basal glomerular que principalmente afecta a la membrana basal del pulmón, ¿sale? Entonces en esta enfermedad igual va a haber menos membrana basal, entonces va a afectar en la difusión de los gases, aumentando su difusión o disminuyendo su difusión, ¿sale? Puede ser muy ambiguo. Les tienen que decir en el examen de que y esta membrana, y esto hace que la membrana basal se amplíe o se haga más gruesa o se haga más delgada, ¿sale? Y eso va a influir mucho. Y luego, por ejemplo, en otra enfermedad que es en los capilares endoteliales, por ejemplo, aquí sí que ya se acaba la sesión. En una enfermedad, por ejemplo, que es de los capilares endoteliales, no sé si ya se acabó. A ver. No, todavía le queda. En una enfermedad, eso sí, memorícense muy bien de que, o sea, vean los ejemplos que les estoy diciendo en donde pueden llegar a preguntarles así. Porque les van a preguntar de que en una neumonía en donde se ve afectado el alvéolo, en una antimembrana basal glomerular donde se ve afectada la membrana basal, en una vasculitis, que en la vasculitis, que es donde se ve afectado el endotelio, en una vasculitis lo que va a hacer es que va a haber una inflamación del endotelio, como se nos dice vasculitis, va a haber una inflamación, itis de los vasos vásculo, que va a hacer que sea más difícil este cambio de gases. Entonces, al ser más difícil este cambio de gases, igual va a afectar en lo que es la difusión de los gases. Aquí puede afectar en una vasculitis, aquí puede haber una afectación por una membrana por una enfermedad que se llama anti-GBM, anti-glomerular basement membrane, y aquí en una neumonía, ¿sale? Esas son las diferentes enfermedades donde puede afectar cada estructura, que esas son las 3 membranas que delimitan el intercambio gaseoso: el alvéolo, la membrana basal y el endotelio del capilar. ¿Y esto cómo se va? Esto cómo se ve afectado, o esto cómo se delimita, mediante qué ley. Pues hay una ley, aquí en RESPI hay una ley para todos. Hay una ley que se llama ley de Fick, que esta ley de Fick, pues como ya les dije, es la que determina la difusión del gas a través de la membrana del alvéolo y del capilar, ¿sale? Entonces se llama alvéolo capilar, para que pase del alvéolo a nuestra circulación sistémica. Recordemos que esto es en una situación hipotética en donde estamos sanos, ¿sale? Pero ahora, aparte de la ley de los gases, que per se ya hace una difusión, también influye nuestro cuerpo, también influye los grosores de las membranas, porque quiere decir que si la membrana está muy ancha, quiere decir que al gas se le va a ser más difícil pasar todas esas membranas, pero si la membrana está muy delgada, quiere decir que el gas va a pasar a una mayor velocidad y con mayor difusión, ¿sale? Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado? Esto se ve reflejado en una pequeña fórmula, que es esta pequeña fórmula que se ve muy compleja, pero está muy sencilla, ¿sale? Es la fórmula de la ley de difusión de Fick, ¿sale? Esta es la ley de Fick. Acuérdense que la ley de Fick es toda esta formulita que la vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Esto nos dice básicamente V-gas, vamos a ir viendo poco a poco. Se ve muy difícil, pero está muy sencillita. Voy a cortar la sesión porque me da miedo que se termine, porque si es un tema que quiero que me pongan atención, la corto y se vuelven a meter al mismo link, ¿sale? Que está bien sencilla esta ley, se los voy a explicar con tanta lógica que van a decir, qué bárbaro. Pero bueno, ahorita se vuelven a meter, ¿sale?
¿sale? Necesito que me pongan mucha atención. En cuanto a la ley de Fick, vamos a ir primero qué significan todas las etimologías, ¿sale? Cada letra qué significa. Sí se lo tienen que aprender muy bien la ley, la tienen que comprender muy bien porque les van a hacer infinidad de preguntas sobre esta ley. A mí fue de lo que más me preguntaron, pero se les digo, tienen que entenderla, no memorizarla un poquito, pero más entenderla. La ley de Fick nos dice que un volumen de la difusión, el volumen del gas que se está difundiendo es mediado por la división de estos dos factores, ¿sale? ¿Y cuáles son esos dos factores? O sea, que estos factores están aquí. A, que es básicamente la superficie del área. La D, que es el coeficiente de difusión. Por la multiplicación de P1 y P2, que básicamente son las diferencias de las presiones parciales. ¿A qué me refiero con la diferencia de las presiones parciales? Que es lo que les dije, de que la presión del oxígeno es mucho mayor cuando está en la atmósfera. No sé quién está hablando y si puede mutear su micro, por favor. Sí, justo te iba a decir que si podía repetir la información porque se escuchaba lo de la otra persona, por favor. Ah, ok, sí. De que ahorita les proyecto. Que bueno, que básicamente la ley de Fick nos dice, pero vamos a ver qué significa V. No, básicamente la ley de Fick nos dice que la V, que es el gas, recordemos que en la etimología nos dice que la V significa que es el volumen que se está difundiendo de un gas a través del tejido por estos compuestos, ¿sale? O sea, básicamente la V es el gas que se está difundiendo, así que fíjense, V es gas difundido, ¿sale? Entonces el gas difundido es el resultado de una división, ¿ok? Una división de esto entre esto, ¿sale? Y ahorita les voy a explicar qué significa cada uno y aquí lo tengo también abajo. La A, ¿qué significa? La A es el área de difusión. La D significa el coeficiente ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría en español? La difusibilidad, por así decirlo, no sé cómo se diría en español, del gas. O sea, qué tan fácil se puede difundir, qué tan difundible es este gas. La difusión, como la propiedad de difusión del propio gas, porque tanto el oxígeno como el dióxido de carbono varían en la difusión, porque el dióxido de carbono difunde más rápidamente que el oxígeno. O sea, el dióxido de carbono difunde mejor que el oxígeno, ¿sale? Digamos que el dióxido de carbono es más rápido en cuanto a difundir que el oxígeno. ¿Qué más? Bueno, después tenemos lo que es una resta, o sea, va a ser una multiplicación y después va a ser una multiplicación de estas restas. Que las P, ¿qué significa? Significan las presiones parciales. P1 es la presión que tenía, por ejemplo, un gas, por ejemplo, el oxígeno, cuando estaba en la atmósfera. Y luego la presión 2 es la presión del oxígeno que tiene ahora cuando llegó al tejido, ¿sí? Porque recuerden que las presiones parciales eran el aumento o la disminución del oxígeno dependiendo cuando estaba en la atmósfera al llegar al alvéolo. Esa es las presiones parciales, o sea, en la fórmula sería 150 del oxígeno menos, hablando del oxígeno, 150 menos 100, ¿sale? Y este resultado pues nos va a dar 50. Entonces 50 quiere decir que es el resultado que tendríamos que poner aquí, ¿sale? Eso es lo que quiero que sepan con la P1 y la P2, que es la diferencia en las presiones parciales, en la presión que estaba atmosféricamente y la presión que tuvo cuando llegó al alvéolo, hasta el alvéolo, ¿sale? Entonces, ahí lo borré. Entonces, esto es lo que va a ser nuestro numerador, ¿ok? Esta es la diferencia de presiones. Vamos a poner aquí diferencia de presiones, o mejor conocido como presión parcial al final. No, sí, diferencia de presiones. Vamos a ponerle diferencia de presiones, ¿ok? Estos van a ser nuestros numeradores, ¿ok? Recordemos, área, difusibilidad del gas o difusión, el coeficiente de difusión del gas, y luego la diferencia de las presiones parciales de la atmosférica menos la alveolar. ¿Sale? Acuérdense, atmosférica menos la alveolar. Esto dividido entre la T, que es la T significa de thickness, o sea, básicamente qué tan gruesa va a estar la barrera que va a ejercer resistencia. ¿Y cuál es esta barrera? Y recordemos que esta barrera estaba delimitada por tres cosas. ¿Que cuál era? Una, los neumocitos tipo 1 del alvéolo. Lo voy a poner aquí chiquitito, mejor. Esta barrera, este thickness de la barrera se refiere al grosor de los neumocitos tipo 2, que estas delimitan, esa es una barrera del alvéolo. La membrana basal, que ese se encuentra en el intersticio, por así decirlo. Y luego tenemos lo que es el endotelio, que ese se encuentra pues en los capilares, ¿verdad?
digan ustedes, bueno, ¿cuáles son estas barreras que me acaba de decir? Son estas que les acabo de poner aquí, ¿sí? Estas pequeñas células, hagan de cuenta que aquí está recubierto por estas células en el alvéolo. Estas pequeñas células son los neumocitos tipo 1, ¿sale? Neumocitos tipo 1. Después tenemos esta otra barrera, que es la membrana basal o la lámina basal, ¿sale? Que es lo mismo. Y luego tenemos esta otra barrera, que es el endotelio, que se encuentra en el capilar. El cúmulo de estos tres forman la barrera, que es en la fórmula es marcada por la T, ¿sí? Es el grosor de la barrera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si por ejemplo en una neumonía en donde afecta a las células tipo 1, en donde las va a hacer más grandes, pues va a aumentar el grosor. O en una membrana basal, en una enfermedad por antimembrana basal glomerular, en donde la membrana basal les digan que la membrana basal se está haciendo más delgada, quiere decir que va a disminuir la membrana basal, quiere decir que está disminuyendo el grosor de la barrera. O si por ejemplo en una vasculitis, en donde dice que el endotelio se ve el endotelio se ve de un mayor grosor, quiere decir que la célula endotelial se va a inflamar, va a aumentar, y quiere decir que ¿cómo se llama? El grosor de la membrana va a aumentar. Si uno aumenta, la T del grosor de la barrera va a aumentar. Si uno disminuye, la T del grosor de la barrera va a disminuir, ¿sale? Porque la barrera, la T en la fórmula, está compuesta por estas tres entidades. Hasta aquí me voy explicando de la manera correcta. Esto es lo que conforma la T, ¿sale? Los neumocitos tipo 2 en el alvéolo, el endotelio en los capilares y el intersticio en la membrana basal glomerular, que lo vamos a poner de moradito. Que yo cuando me imagino la membrana basal glomerular es de color morado, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que sepan, ¿saben? David, pero ya me confundí. ¿Son los neumocitos tipo 1 o los neumocitos tipo 2? Aquí, perdón, me confundí, son los neumocitos tipo 1, tienes razón. Aquí por escribirlo rápido son los neumocitos tipo 1, porque los neumocitos tipo 2 son los que van a secretar surfactante, ¿sale? Y los neumocitos tipo 1 es el epitelio, es básicamente el suelo del alvéolo, ¿sale? Ahí sí me confundí, muchas gracias por corregirme. Gracias. Entonces, ahora, ¿cómo se va a traducir esto? Como recordemos números de primaria, o sea, una división, recordemos, y este es el resultado. Recordemos que en una división, si el numerador aumentaba, ¿el resultado qué? Aumentaba, ¿verdad? Si el denominador disminuía, el resultado aumentaba, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si el denominador aumenta, el resultado disminuye, ¿sí? Entonces, lo mismo se traduce aquí. Si el grosor aumenta, la difusión de un gas del alvéolo al capilar va a disminuir, ¿ok? Si la T disminuye, o sea, el grosor de esas tres membranas, si los neumocitos tipo 2 si los neumocitos tipo 1 disminuyen su grosor, si la membrana basal glomerular, si la membrana basal pulmonar disminuye su grosor, si el endotelio disminuye su grosor, el grosor de las tres membranas va a disminuir y por ende el resultado de la difusión de los gases va a aumentar, porque recordemos que V, ¿qué significaba? El volumen de la difusión de los gases por el tejido para llegar al capilar, ¿sale? Entonces eso es lo que quieren, eso es lo que quiero ver. Entonces esto es lo difícil, ¿sale? Como la T es el denominador, como es un denominador, si aumenta el denominador, disminuye el resultado. Si disminuye el denominador, aumenta el resultado. Y ahora, ¿qué pasa con el numerador? Esto está bien fácil, tiene todo el sentido del mundo. Si aumenta el grosor en la T de denominador, si aumenta el grosor, pues quiere decir que los gases tienen que hacer mucha más fuerza para poder difundir del alvéolo al capilar. Pero si la membrana está bien delgadita, pues los gases luego en corto pueden pasar, ¿sale? Por eso la T del grosor de la membrana, mediado por esos tres componentes, está en el denominador. Tiene todo el sentido del mundo. En cambio, ahora vamos a pasar con los que son en el numerador, que igual tiene mucho sentido. Si hay un mayor área donde pueda difundir, pues va a haber una mayor difusión de los gases, y es correcto. O sea, mientras más área haya, pues quiere decir que puedo difundir más gases en más terreno. Mientras menos área haya, quiere decir que puedo difundir menos gases. Entonces, si el área disminuye, el volumen de gas va a disminuir, sí, porque va a tener menor área. Esto es justamente lo que pasa, por ejemplo, en el caso hipotético del espacio muerto anatómico. En un espacio muerto, si tenemos mucho espacio muerto anatómico, vamos a disminuir el área, y si disminuimos el área, va a disminuir el coeficiente de difusión de los gases, ¿sí? Ahora,
digamos que en la D de difusión, la difusión del oxígeno es diferente a la del dióxido de carbono, ¿ok? El dióxido de carbono tiene un mayor coeficiente de difusión que el oxígeno. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, si al final tenemos los mismos parámetros en todos, ¿ok? Tenemos los mismos parámetros en todos, pero estamos evaluando el gas del dióxido de carbono frente al oxígeno y tenemos los parámetros, el área es igual en ambos gases, las diferencias de presiones son iguales en ambos gases, el grosor de la membrana es igual en ambos gases, la difusión del gas, o sea, el resultado va a ser mayor en el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene un mayor coeficiente de difusión, digamos que este tiene 10 y el óxido de carbono tiene 5. Entonces, pues al hacer la multiplicación de todos, pues en el oxígeno vamos a multiplicar el resultado por 5, pero en el dióxido de carbono vamos a multiplicar el resultado por 10, ¿sí? Porque físicamente el dióxido de carbono tiene un mayor coeficiente de difusión, ¿sale? No se tienen que saber el coeficiente de difusión, les van a poner en tantos gases, el oxígeno tiene, te van a poner, nitrógeno tiene este coeficiente de difusión, oxígeno tiene este coeficiente de difusión, el nitrógeno tiene este coeficiente de difusión, el agua tiene este coeficiente de difusión. Si agarramos el oxígeno, por ejemplo, de todos estos gases, o sea, de que les pone todos estos gases, basándote en la ley de Fick, ¿cuál es el gas que va a tener un mayor volumen de gas de difusión sobre el capilar? Pues el volumen, o sea, el gas que tenga un mayor coeficiente de difusión, que usualmente es el dióxido de carbono siempre, ¿sale? Porque este va a variar dependiendo el gas que estemos tomando, ¿sale? Este es un valor variable, porque es dependiendo de cada gas. ¿Nos tenemos que aprender la fórmula como tal o simplemente entender el concepto de que si el grosor sube, era la presión V, ¿no? O sea, el volumen del gas que está difundiendo. V es el volumen de gas que difunde. Entonces, si el grosor sube, el volumen baja. Ajá, o sea, tienen que entenderlo, pero para entenderlo les tengo que explicar toda la fórmula, ¿verdad? ¿Qué significa A? ¿A qué se refiere D? ¿A qué se refiere P1, P2? Va, perfecto. Sí, entonces eso es lo que quiero que sepan. Ahora, eso es en cuanto al coeficiente de difusión. Igual lo mismo, si el coeficiente de difusión sube, el volumen de gas que se va a difundir va a subir. Si el coeficiente de difusión es menor o baja, el volumen de gas que va a difundir va a bajar, ¿sale? Es todo igual. Ahora, vamos a borrar un poquito porque ya se me ensució todo esto. Ahí está. Ahora vamos al final, que son las presiones parciales, ¿ok? Las presiones parciales, pues es básicamente lo mismo. Les van a poner de que el oxígeno, o sea, el oxígeno que tiene una presión parcial, una P1 de 100 y una P2 al final de llegar al alveolo de 150, y luego les pone que el dióxido de carbono que tiene una P1 de 500 y una P2 de 50, pues obviamente tienen que hacer les van a preguntar de que cuál de estos dos oxígenos o cuál de estos dos gases, perdón, va a tener un mayor volumen de gas de difusión. Pues tienen que hacer la resta, tienen que restar 100 menos 150 y tienen que restar 500 menos 50, y por ejemplo en este nos daría justamente 450 y en este nos daría menos 50. Obviamente tienen que agarrar el que mayor sea, porque si es un mayor coeficiente, o sea, si es un mayor resultado en la diferencia de las presiones, quiere decir que este resultado va a aumentar. Entonces, si este resultado aumenta, el volumen del gas de difusión va a aumentar, ¿sale? Por eso también llévense una calculadora por si acaso, ¿sale? O también les pueden poner el examen de que la diferencia de las presiones parciales del oxígeno es igual a 25, la diferencia parciales de los oxígenos del dióxido de carbono es igual a 40, del nitrógeno es igual a 10 y del agua es igual a 1. ¿Cuál de estos va a tener una mayor difusión del volumen del gas? Pues que sepan que la respuesta correcta es el dióxido de carbono, ¿sí? Eso es a lo que quiero que entiendan. No sé, bueno, lo que quiero que yo me dé a entender. No sé si me di a entender correctamente, si entendieron todo este caso en cuanto a la ley de Fick, que por qué sube, qué se ve, qué es la T, qué significa la T, los componentes de la T, que en qué enfermedades se puede ver afectada la T, que es el grosor de la membrana, a qué se refiere con el área, en qué patologías puede verse afectada el área. Por ejemplo, lo que se me ocurre ahorita es que en qué patología se puede ver lo de la T, ya les dije. Neumonía afecta a neumocitos tipo 1. Anti-GBM afecta a membrana basal glomerular. Una vasculitis afecta endotelio.
espacio muerto anatómico afecta área. Por ejemplo, también la neumonía nos puede afectar el área. Por ejemplo, las enfermedades que se acabo de decir afectan multifactorialmente. La neumonía nos va a afectar el área. ¿Por qué? Porque va a reducir el área que vamos a tener limpia, fuera de moco, para que pueda difundir el gas. Entonces, la neumonía aumenta el grosor y disminuye el área. ¿Sí? Entonces, como que todo está relacionado, ¿sale? Pero no se tienen que memorizar como tal la fórmula, sino que memorizarse las variables y cómo puede verse afectada cada una, que la entiendan justamente. Eso es lo que nos dice la ley de Fick. Y ya nos queda poquito, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo de la asesoría, porque yo también tengo que estudiar y me duele la garganta. Tenemos después lo que es el coeficiente de difusión, que esto, o sea, no se tiene que clavar mucho, nada más tienen que saber que entre más soluble sea un gas y más pequeño sea su tamaño molecular, más fácil será difundir. O sea, mientras más soluble y más pequeño sea, es más fácil que pase al capilar, del alveolo al capilar, y viceversa, del capilar al alveolo. ¿Y cuál de esos gases usualmente es el que mayor difusión tiene? El dióxido de carbono. Es el gas por excelencia, que es muy soluble y es muy pequeño. ¿Sale? Y justamente aquí está la fórmula. La difusión es medida por la solubilidad y por el tamaño, o sea, por el peso, por así decirlo. Porque quiere decir que si hay mayor peso va a haber menor difusión, pero si hay un menor peso va a haber una mayor difusión. Si hay una mayor solubilidad va a haber una mayor difusión. Si hay una menor solubilidad va a haber una menor difusión. ¿Sale? Ahora, hasta aquí me voy dando a entender con este concepto de coeficiente de difusión. Si me hacen con los deditos. Me da gusto, me da mucho gusto. A ver qué pasó en el chat. Entonces tenemos que escoger la que tenga el valor más alto en cuanto a las presiones de la ley de Fick. O sea, en cuanto tenga la diferencia de presiones, el resultado de la diferencia de presiones más alto, ¿sale? Porque hay presión 1 y presión 2. Presión 1 es la presión del gas que estaba atmosféricamente y presión 2 es la presión del gas que está ya en el alveolo. ¿El monóxido de carbono no es el más soluble? De los gases que entran, de los que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, el dióxido de carbono es el que siempre me han enseñado. Pero supongo que el monóxido de carbono yo creo que también es más soluble que el dióxido. O sea, no les van a preguntar de estas moléculas cuál es la más soluble. No, o sea, les van a dar números, ¿sale? Les van a dar de que las diferencias. Pero la verdad desconozco. O sea, no sé si per se el monóxido es más soluble. No soy químico, pero te lo voy a investigar. ¿Qué más? Ya para terminar rápido, porque no creo que nos dé tiempo esto ya, discúlpenme, pero les voy a habilitar todos los videos para que sepan y cualquier duda me preguntan, ¿sale? Y ahorita si quieren les digo rápido qué pueden llegar a preguntar. Ahora, vamos un poquito rápido, ya casi terminamos, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen que saber también? Tienen que saber ya nada más dos pequeños conceptos. Tenemos que saber que el oxígeno y el óxido de carbono van a viajar a través de los capilares, no como tal, como gases, o sea, no van así, digamos, disueltos, ¿sale? Necesitan de ciertas moléculas para poder moverse. Hagan de cuenta que es como yo. Si yo quiero llegar a Apodaca, me tengo que mover. Si quiero llegar más rápido, me tengo que mover en autobús, en carro o en bicicleta, ¿sale? Voy a llegar más rápido en esos tres transportes que corriendo, efectivamente. Lo mismo pasa con los gases. Los gases se tienen que unir a un transportador para que lleguen mucho más rápido a los lugares que tienen que llegar, ¿sale? Pero el transporte que van a agarrar cambia dependiendo del gas. Lo que les van a preguntar y siempre les preguntan es que el oxígeno va a viajar o se va a ver ayudado mediante una molécula que se llama hemoglobina. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El oxígeno va a viajar gracias a la hemoglobina o unido a la hemoglobina cuando esté en la circulación sistémica. ¿Sale? El 98.5% del oxígeno va a viajar unido a la hemoglobina, mientras que el otro 1.5 va a viajar a pata. Simplemente viaja así con sus pies, o sea, disuelto en la sangre. ¿Sabes? Como digamos que el 98% de mí va a viajar a Apodaca en autobús y el otro 5% caminando, papá. Ni siquiera corriendo, güey, caminando. Y en cambio, en el dióxido de carbono cambia, ¿sale? No se tienen que saber de todos los gases, simplemente del oxígeno y dióxido de carbono, que son los más importantes hablando fisiológicamente en el cuerpo humano. El dióxido de carbono, en donde más va a viajar, va a ser disuelto en bicarbonato, ¿sale? En bicarbonato dentro del glóbulo rojo o del eritrocito, ¿sale?
Ambos gases van a viajar dentro del eritrocito, ¿sale? Este es un eritrocito, estos, ¿sale? Las células sanguíneas. Nada más que el oxígeno va a viajar en una molécula del propio eritrocito que se llama hemoglobina, y el dióxido de carbono va a viajar dentro del eritrocito en una molécula que se llama bicarbonato, predominantemente, ¿sale? Esta es la fórmula de la molécula. El 23% va a viajar en la hemoglobina, al igual que en el oxígeno. Bueno, vamos a poner aquí como una pequeña unión, aquí, así. Y el otro 7% va a viajar igual a pata, ¿sabes? Es una patita. Igual que el oxígeno, el 1.5 va a viajar a pata, disuelto en la sangre, no va a utilizar ningún transportador. Entonces, ¿qué es lo importante? Dióxido de carbono viaja predominantemente gracias al bicarbonato, oxígeno viaja predominantemente gracias a la hemoglobina. Pam, pam, se acabó. Ahora, vamos a ver lo que es el efecto de la hemoglobina, o sea, la curva de disociación de la hemoglobina, y el efecto Bohr, el efecto Haldane, que también se los van a preguntar. Aquí ya es el último tema, y de ahí pasamos rápido todos los temas y que les pueden preguntar. ¿Sabes? Les voy a hacer mucho énfasis en que les van a preguntar. En lo que sale una personita que estoy esperando. Nada más déjenme envío un mensaje rápido. Ok, entonces vamos a ver ahora la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sale? La curva, básicamente es una curva de, ¿a qué me refiero con curva de disociación? ¿Qué tanta afinidad, qué tan buena afinidad o qué tan mala afinidad va a tener el oxígeno a los tejidos, como tal, al tejido, ¿sale? Dentro de la hemoglobina. Recordemos que aquí estamos midiendo la hemoglobina, ¿sale? Y estamos midiendo el oxígeno, ¿sale? Eso es en cuanto al oxígeno y a la hemoglobina. Esta prueba es medida, se le llama una oximetría o una oxinometría. No me acuerdo el nombre, creo que era oximetría o una oxinometría. Básicamente esta prueba nos va a ayudar para saber qué tan bien está difundiéndose el oxígeno en los capilares, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen que saber a este nivel? Tienen que saber que la curva, o sea, la afinidad se va a ver mediada o va a ser afectada por 5 variables, que son estas que tengo acá. Se va a ver afectada por, o sea, la mnemotecnia es CADET, ¿sale? C-A-D-E-T. C de dióxido de carbono, A de acidosis, o sea, el cuerpo está en un estado de acidez. D significa de 2,3, o sea, es una molécula que se llama 2,3 difosfoglicerato, por eso es DPKG, difosfoglicerato. La E significa de ejercicio, exercise, y la T significa de temperature, temperatura, ¿sale? Y todas estas moléculas, o sea, luego dice la mnemotecnia, cadet turn right. ¿Qué significa esto? Que si ya sea el dióxido de carbono, la acidosis, 2,3 difosfoglicerato, ejercicio o la temperatura están elevados, por ejemplo, mucho dióxido de carbono en el cuerpo, estoy haciendo un ejercicio extenuante, tengo fiebre por una neumonía, tengo actividad metabólica excesiva que estoy generando más 2,3 difosfoglicerato, tengo mucho cúmulo de dióxido de carbono y estoy entrando en un estado de acidosis, van a mover la curva de disociación a la derecha. ¿A qué me refiero con esto? Que esta curva que está aquí, esta curva es la fisiológicamente normal, ¿sabes? La que les estoy remarcando, esta azulita. Pero cuando ya sea que estamos haciendo mucho ejercicio, aumenta el dióxido de carbono, aumenta la acidosis, aumenta el difosfo-3-glicerato o aumenta nuestra temperatura, esta curva se va a ir moviendo aquí, a la derecha. Por eso la mnemotecnia se llama cadet turn right, porque va a hacer que la curva se vaya a mover a la derecha. ¿Esto qué nos va a decir? Que la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, o sea, qué tan fácil se va a unir el oxígeno a la hemoglobina en el eritrocito para que pueda viajar a toda la circulación, porque recordamos que el oxígeno para que se mueva necesita de un autobús y este autobús se llama hemoglobina, ¿sale? Entonces, ¿qué tanta afinidad va a tener el oxígeno a la hemoglobina? Va a ser delimitado por las afinidades. Entonces, si la curva de disociación en este contexto, y dicen, llega paciente con una curva de disociación movida a la derecha, quiere decir que su afinidad está reducida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la unión del oxígeno a la hemoglobina va a estar reducida, o sea, va a ser más difícil que el oxígeno se suba a la hemoglobina para poder transportarse por todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, si el cuerpo está con mucho dióxido de carbono, está muy ácido, tiene mucho 2,3 difosfoglicerato, está haciendo mucho ejercicio o hay mucha temperatura en el cuerpo,
el oxígeno va a ser más difícil que se una a la hemoglobina. Por eso es la monotonía acá de turn right. Ahora, ¿qué pasa en el lado contrario? Si tenemos poco oxígeno porque estamos hiperventilando y por esta hiperventilación estamos metiendo más oxígeno, estamos metiendo al cuerpo en un estado de alcalosis, que es lo contrario de acidosis. Lo contrario de acidosis es alcalosis, que es cuando el cuerpo está muy alcalino, que tenemos muy bajo 2,3-difosfoglicerato, que no estamos haciendo ejercicio, estamos, por ejemplo, ahorita estamos sentados, aprendiendo, comiendo, o estamos en una temperatura normal, o estamos en hipotermia, la hemoglobina no va a servir. Cuando todo eso esté disminuido, la curva de disociación de la hemoglobina se va a mover a la izquierda. ¿Y esto qué nos quiere decir? Si se mueve a la izquierda, si a la derecha es afinidad disminuida, a la izquierda es afinidad aumentada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el oxígeno se va a mover más fácilmente y más rápido a la hemoglobina. ¿Sale? Hasta aquí me di a entender con lo que les acabo de decir. O sea, cuando tenemos temperatura es más difícil que la hemoglobina y el oxígeno se añadan juntos, por así decirlo. Sí, cuando tenemos temperatura alta. Es que, bueno, la doctora que a mí me da clases nos dijo lo contrario. Que cuando la temperatura está baja, disminuye la afinidad. ¿O cómo les dijo? Bueno, nos dijo que cuando tenemos fiebre aumenta la afinidad para que se una el oxígeno a la hemoglobina. Que según yo es lo contrario a lo que estás diciendo ahorita. Sí, de hecho es lo contrario. ¿Qué dice? ¿Leíste lo que dice el libro? No, la verdad no. Entonces ya me confundí. Si quieres lee lo que dice el libro, porque todo esto lo saqué, o sea, todo esto no lo... Es que también te das dando cuenta que a veces los doctores a veces igual se llegan a equivocar o se confunden, como pasa conmigo, que a veces me confundo y no me doy cuenta, como pasó con los neumocitos. Entonces pues el doctor se puede llegar a confundir, o igual yo me puedo llegar a confundir, ¿sale? Pero lo que yo recuerdo es que estas notas lo saqué de mi libro de fisiología respiratoria, de interna, de justo el bloque pasado. Pero digo, igual me puede llegar a confundir, pero como quiera investígalo, ¿sale? Ahí les dije las páginas de donde lo pueden sacar y investíguenlo. No sé si alguien concuerda con su compañera de que alguien les dijo que si había temperatura alta incrementaba la afinidad. Yo de hecho leí y según yo también es que cuando aumenta la temperatura la afinidad del oxígeno en la hemoglobina disminuye. ChatGPT dice también que si la temperatura aumenta, la afinidad disminuye. Ándale, entonces... Gracias. Sí. Aquí... nomás no soy doctor porque no tengo mi cédula, papá. Yo vine aquí... Yo aquí ser humilde. Perdón, entonces, ¿cómo quedó? O sea, que la temperatura baja disminuye la afinidad o aumenta la afinidad. La temperatura disminuye la afinidad. Alta temperatura, o sea, cuando tenemos temperatura alta, disminuye la afinidad. La hemotecnia, acuérdate, cadet, turn right. Ahí sí estoy proyectando o no. Bien, entre más técnica mejor sabe. Aguántenme, ¿sí estoy proyectando? Sí está proyectando. Sí. Ahí está. Bueno, eso es en cuanto a la derecha. Acuérdense, derecha, menos afinidad. Ahora, y cuando se va a la izquierda, quiere decir que tenemos bajo dióxido de carbono, baja acidosis. Por ejemplo, aquí les pueden poner un paciente que llega con alcalosis, quiere decir que hay baja acidosis, con 2,3-difosfoglicerato bajo, que no está haciendo ejercicio o se está acostado en su cama y tiene temperatura normal o temperatura baja, ¿sale? Temperatura alta, acuérdense que cuando un paciente tiene fiebre es mayor o igual a 37.5, para que eso se les quede grabadísimo. Ahora, en cuanto a la izquierda, pues básicamente si se va a la izquierda va a haber una afinidad incrementada, quiere decir que ahora el oxígeno se va a unir rápidamente y mejor a la hemoglobina. Pero ¿qué pasa aquí? Ahora, eso es en cuanto al sentido de oxígeno y hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa en el sentido del capilar? Eso es algo que no quiero que se me confundan, ¿sale? En una afinidad disminuida, el oxígeno va a ser más difícil que se una a la hemoglobina.
¿sale? Pero cuando llegue al tejido va a ser más fácil que se suelte el oxígeno, ¿sale? Este es en el tejido y este es en el alveolo. No sé si me explica. A ver, cuando hay una afinidad disminuida, quiere decir que el oxígeno va a ser más difícil que se una a la hemoglobina, pero va a ser más fácil que la hemoglobina expulse al oxígeno, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa al lado contrario? En la afinidad incrementada va a ser muy fácil que el oxígeno se una a la hemoglobina, pero va a ser muy difícil que la hemoglobina suelte a ese oxígeno, porque tiene una afinidad incrementada, su amistad es muy fuerte, que no se pueden separar, por así decirlo, ¿sale? En cambio en la derecha, pues su afinidad es muy poca, o sea, al juntarse es muy difícil que se junten, pero cuando se van a separar, se separan en chinga, porque su afinidad, su conexión es muy poca, ¿sale? Yo así lo veo de esa manera. O sea, la afinidad es qué tanto se van a quedar unidos, qué tanto se unen y qué tanto tiempo se van a quedar unidos, por así decirlo, ¿sale? ¿Me di a entender con esto que les acabo de decir? ¿No los confundí un poquito más? Sí, David, una pregunta. ¿Qué pasó? Si nos lo preguntan así como la misma dinámica, pero en vez de afinidad nos preguntan por la disociación, sería lo contrario, ¿no? ¿Sí me escuché? Ah, sí, básicamente sería contrario. O sea, afinidades que también se unen y disociaciones que tan rápido se disocian, como tú dices. Cuando hay una afinidad aumentada, hay una menor disociación. Cuando hay una afinidad disminuida, hay una mayor disociación. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, acuérdense. ¿Qué era la T? Ah, la T es grosor. Ah, temperatura, ya te entendí. Perdóname. Voy. Ah, bueno. Y esto, para agregarle un poquito más y ya no interrumpirlo, sino sacarle más tiempo. Hay unas personas que me preguntaron sobre el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr es básicamente cuando la curva de disociación se hace a la derecha y por ende hay una afinidad disminuida. A esto se le conoce como el efecto Bohr. Y yo me lo memoricé como el cadete Bohr es derecho. O sea, un cadete, un militar, tiene una actitud derecha. O sea, siempre está firme, siempre está derechito. Entonces yo le puse el cadete Bohr porque la curva está a la derecha, quiere decir que la afinidad está disminuida, ¿sale? Y el otro es el efecto Haldane, que el efecto Haldane es cuando la curva está a la izquierda, quiere decir que la afinidad está aumentada, ¿sale? El cadete Bohr es derecho, porque la curva se va a la derecha y la afinidad disminuye, ¿sale? Una pregunta, eso de que, o sea, cuando la afinidad era mayor, entonces era más fácil que se una a hemoglobina, pero más difícil que la suelte, ¿verdad? Sí, es correcto. En el tejido, Okay, cuando va a llegar al tejido es más difícil. Sí, por eso una disociación a la derecha o a la izquierda, ambas son malas, porque por algo la curva fisiológica está en medio. Y pues creo... Tengo una duda. En la cuestión del ejercicio de la curva a la izquierda, ¿es no hacer ejercicio o qué? Simplemente está en reposo. Ajá, no hacer ejercicio, está en reposo. Ok, gracias. ¿Cuál era la otra? Era la ley de Bohr y la otra, la de la... Ay, esta cosa. Ah, ¿la de la curva de disociación? ¿O cómo? Sí. Pues son dos, no es como una ley, sino es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Efecto Bohr a la derecha, curva de disociación a la derecha. Efecto Haldane, curva de disociación a la izquierda, ¿sale? Gracias. Bueno, y hasta aquí eso es todo lo de la semana 4. Ahora les voy a dar los temas que más les van a preguntar en su final, que fue los temas que más me preguntaron a mí. O sea, rápidamente de que repasen esto. Ay, güey, no lo tengo aquí. A ver. De anato, ¿qué tanto preguntan? Bueno, si quieren, aquí les se los doy rápidamente. De anatomía no les preguntan mucho, les van a preguntar mucha fisio, ¿sale? El examen es pura fisio. Repasen toda la fisio que hemos visto a lo largo de las semanas, repásenlas. Igual les voy a subir este video, se los voy a habilitar en YouTube, que se suba, porque está más completo este video que el que subí el bloque pasado, la verdad. Entonces este sí lo voy a subir y se los voy a mandar rápido. Les preguntan mucha fisio de cardio, les preguntan más fisio de cardio que de respi, ¿sale?
¿Qué más? Pues les preguntan todo lo del potencial de acción, les preguntan el electrocardiograma, simplemente lo de las ondas, no tienen que saber los electrodos ni las posiciones, ni dónde irradia cada posición. Lo de respiratorio tienen que saber lo de los músculos, los efectos Bohr, todo lo que les dije, van sobre preparados para el examen, la verdad van súper bien. Lo de las presiones. Y pues nada más, o sea, estudian muy bien fisio, ¿sabes? Si tienen que sacrificar 2, sacrifiquen anato, pero estudien muy bien fisio, ¿sale? El fisio domínenla, por favor. Y pues eso ha sido todo. Les mando el link de retornación. Les va a ir muy bien, ¿sale? Estoy orgulloso de todas estas 80 personas que hay aquí. Estoy muy orgulloso de todos ustedes, ¿sale? Les va a ir súper bien. Recuerden que una calificación no marca quiénes son. Una calificación no determina qué tan buenos médicos, qué tan buenos nutriólogos, qué tan buenos biocientíficos, qué tan buenos odontólogos son, ¿sale? Les va a ir muy bien. Confíen, lean bien las preguntas, estudien y tengan equilibrio, ¿sale? No todo es la carrera, no todo es medicina. Hagan ejercicio, estén con su familia, hagan cosas que les gustan, ¿sale? Y ya pasaron un bloque, ¿sale? Ya están pasando lo que es esta mataza. O sea, siempre les digo a mis alumnos de que, bueno, a ustedes que son mis amigos, no son mis alumnos, son mis amigos, porque yo no soy un maestro todavía, soy simplemente su compañero, que siempre traten de dar lo mejor de sí mismos. O sea, no enfoquen mucho su carrera, no enfoquen su vida en la carrera, que le estudien claramente, pero hay cosas más importantes en esta vida, ¿sale? Como la familia, o eso es lo que yo pienso yo. Disfruten la vida, les va a ir muy bien, estoy orgulloso de todos ustedes. Ya pasaron un bloque, están pasando el semestre más difícil, el año de la carrera más difícil, y sé que les va a ir muy bien, ¿sale? Yo confío en ustedes y estoy orgulloso de todos ustedes. Yo sé que les va a ir muy bien, están súper preparados y espero poder verlos algún día en la EMIS y colaborar con ustedes. Y les mando la retro para que digan si les gustó la asesoría, si no les gustó, qué piensan de la asesoría, felicitaciones, quejas, sugerencias, todo va en la retro, ¿sale? Para que les pueda dar, el siguiente semestre les voy a dar renal, ¿sale? Morfofisiología renal, para que les ayude bastante. Y pues espero haberles gustado, espero les hayan gustado las asesorías y pues mucho éxito. ¿Y qué pasó, Sara y José Eduardo? ¿Qué dudas tienen? Muchísimas gracias. Oye, una pregunta tan rápida. Hace rato estaba repasando y me acuerdo que al principio, tipo en semana 1 o 2, nos dijiste algo de lo de, bueno, la presión arterial media. Y a ver, para que no te confundan, ¿no? ¿Te acuerdas que nos dijiste que lo de mayor tamaño luz y mayor tamaño luz era menos resistencia periférica total y menos presión arterial media? Pero una pregunta, o sea, ¿qué no si hay más tamaño, o sea, como más, si es más abierto o así, que no hay menos de que, o sea, que no puede pasar como más rápido y así? Pero como, o sea, había dicho que a menor luz aumenta la resistencia. Ok, o sea, entonces menos luz aumenta resistencia. Y lo de longitud de vasos, ¿qué era? A mayor longitud, mayor resistencia. Ok, vale, gracias. Sí, porque acuérdate que a menor luz, pues quiere decir que la sangre está pasando mucho menos, tienes que pasar con más fuerza. Es como una manguera. Con una manguera la dejas abierta así en chorro, pues pasa normal. Pero si la cierras con un dedito, sale de a madre, así sale disparadísimo. Entonces estás aumentando la presión arterial. En cambio, igual, cuando lanzas un carrito hacia lo largo, si lo lanzas así con todas tus fuerzas, va a llegar a un punto, si está recorriendo mucho, va a llegar a un punto donde se va a detener, porque la fuerza de fricción del cemento más el aire lo va a detener. Pero si nada más lo lanzamos en un pequeño punto chiquito, pues no da tanto tiempo de que el piso y el aire ejerzan la fuerza contraria contra el objeto. Entonces por eso si hay mayor longitud, va a haber mayor resistencia. Ok, gracias. Sí, ¿qué pasó, José Eduardo? Tener más dióxido de carbono en la sangre indicaba acidosis, ¿verdad? Sí, tener más dióxido de carbono en la sangre significa acidosis, y tener más bicarbonato en la sangre significa alcalosis, por si les ponen. Eso es lo que quería preguntar, pero ¿no se supone que el dióxido de carbono para poder viajar la sangre se convierte en bicarbonato? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno. Hay diversas patologías en donde esta conversión de bicarbonato en las células, si lo has visto, creo que era, no me acuerdo cómo se llama la fórmula, la vía Meyer-Hendorf, algo así, no me acuerdo. Se va a cerrar la sesión. Bueno, que básicamente que la vía se va a cerrar. Bueno, ahorita les explico esa vía. Ay. Y cómo me zurra, güey, que se acaba cada rato.
Así que me preguntaba sobre la vía de cómo se convierte el dióxido de carbono en bicarbonato. Sí, o sea, también, o sea, ¿qué tan importante es que lo sepamos? O sea, ¿cómo nos podrían preguntar eso? Básicamente les van a preguntar, les van a poner, o les pueden preguntar de qué paciente que viene con mucho dióxido de carbono y les dicen que está ácido, o les pueden decir nada más que el paciente tiene mucho dióxido de carbono, ¿sale? O sea, como se los pueden poner muy cabrón o como también muy sencillo. Yo les recomendaría que se lo aprendan cabrón para que cuando les venga sencillo, pues no batallen. Cuando les dicen que un paciente llega con mucho dióxido de carbono, va a decir, siempre se traduce que es el paciente está ácido. Cuando tiene mucho bicarbonato HCO3 es que está alcalino. Ahora, ¿cómo ocurre esta conversión? Se supone que cuando entra dióxido de carbono sale como bicarbonato. En ciertas patologías esta conversión está dañada. Entonces se está metiendo más dióxido de carbono, pero no se está convirtiendo en bicarbonato. Entonces por eso el cuerpo empieza a entrar en un estado de acidosis, porque no se está convirtiendo en bicarbonato. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los niveles de dióxido de carbono fisiológicos en la sangre? De 35 a 40. Si les ponen una biometría hemática y les ponen el dióxido de carbono en 50, ya está elevado. Pero si les ponen en 10, está bajo, ¿sale? Y el bicarbonato, los niveles fisiológicos de bicarbonato son de 22 a 26. Si les ponen el bicarbonato en 30, quiere decir que está alcalino, el bicarbonato está alto. Si les ponen el bicarbonato en 13, quiere decir que va a estar ácido. Entonces, usualmente en un paciente les van a poner con bicarbonato de 13 y un dióxido de carbono de 80. Ahí está, ¿qué? Ácido. Pero si les ponen un paciente con un bicarbonato de 32 y un dióxido de carbono de 30, quiere decir que está alcalino. ¿Sale? Siempre tengan los valores de referencia. Acuérdense, dióxido de carbono de 35 a 40 y bicarbonato de 22 a 26, si no mal recuerdo. Eso es en venas, ¿verdad? Arterias, pero porque en las venas cambia un poquito. Ok, pero entonces, si por ejemplo nos dicen que el dióxido de carbono, no sé, por alguna razón no puede salir, no puede ser expulsado por los alveolos. En ese caso, ¿habría más acidez? Sí, porque no está saliendo el dióxido, no está acumulando en la sangre. O sea, el bicarbonato, luego para poder salir del cuerpo, ¿se vuelve a convertir en dióxido? ¿O cómo es que se sale el bicarbonato? ¿O se queda ahí? Se queda el bicarbonato, porque el bicarbonato se está peleando con el dióxido de carbono, haz de cuenta, porque nuestro cuerpo está produciendo constantemente dióxido de carbono, pero no produce constantemente bicarbonato, le tarda un poquito más al cuerpo. Por eso el cuerpo como mecanismo de acción saca el dióxido de carbono, pero nunca saca bicarbonato. Saca bicarbonato de otras maneras. Por ejemplo, en una diarrea, en un paciente pediátrico con diarrea, va a empezar a sacar mucho bicarbonato. Por eso, aparte que se va a deshidratar, va a empezar a sacar mucho bicarbonato, por ende vas a tener un paciente hipovolémico, un paciente con bajo sodio, hiponatrémico, y un paciente ácido, porque está perdiendo tanto agua, hiponatremia, está perdiendo agua, está deshidratado y está perdiendo bicarbonato, está ácido. En cambio, si estuviera vomitando mucho, estás expulsando muchos iones hidrógeno, que ahí lo que estás haciendo, si el paciente te llega pediátrico con muchos vómitos, quiere decir que el paciente va a estar en un estado alcalino, porque en el vómito estás expulsando iones hidrógeno, o por ejemplo, de verlo en este momento como si fuera dióxido de carbono. Entonces, como estás expulsando tus ácidos, pues este peligro del bicarbonato va a empezar a subir. El bicarbonato sube, entonces vas a tener un paciente alcalino, ¿sale? Pero es mucha clínica que todavía no tienes que saber. Simplemente tienes que saber que si hay mucho dióxido de carbono, está ácido. Si hay mucho bicarbonato, está alcalino. Si hay poco dióxido de carbono, está alcalino, ¿sale? Muy probablemente esté alcalino. Si hay poco bicarbonato, muy probablemente esté ácido. Tienes que hacer la suma de dióxido de carbono y bicarbonato siempre. Ok, gracias. Sí, ¿qué pasó, Valeria? Tengo una duda. Cuando hay más radio, ¿hay más poscarga? ¿Radio de qué? Tipo en el corazón de una cámara. Si hay más radio, ¿hay más poscarga? Sí. Pero, por ejemplo, o sea, eso es opuesto en si fuera la resistencia de las arteriolas, que ahí es más, menos radio, más resistencia, ¿no? Ajá, es correcto. Más resistencia, okay. Más presión arterial media. En el otro no. En el otro era más poscarga. Si era más poscarga, menor volumen latido, menor gasto cardíaco, menor presión arterial media. Sí, ok. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Y si no, ya son libres. Y muchas gracias por asistir y espero les haya gustado la clase. Gracias. Muchísimas gracias, David. Pañagua. Tengo... Gracias. Perdón. Yo sí tengo una duda. Dale. Perdón.
Si te dicen en el examen, no sé, de que paciente llega hipertenso o hipotenso, o sea, esto me guío desde la presión arterial media y de ahí me voy, no sé, si me preguntan poscarga, ya me voy como que siguiendo el triangulito. Sí, por ejemplo, Ok. si te ponen una paciente con presión arterial alta, quiere decir que su presión arterial media está alta. Entonces tiene muchas partes. Puede ser que su gasto cardíaco está elevado y su gasto cardíaco está elevado por su volumen latido elevado. Y puede ser porque tiene baja precarga y baja contractilidad o alta poscarga. O puede estar elevado porque su resistencia periférica total está muy elevada. Sí, pueden ser diversas formas. Pero sí te lo van a poner. ¿Por qué está hipertenso? Porque tiene precarga elevada, porque tiene precarga disminuida, porque tiene poscarga elevada, porque tiene poscarga disminuida, porque tiene resistencia periférica total elevada, porque tiene resistencia periférica total disminuida. Te van a poner como que la suma de todos. Así de que precarga aumentada, poscarga aumentada, contractilidad disminuida, precarga aumentada, poscarga aumentada, contractilidad aumentada, y así te van a jugar con los valores. Y tú tienes que ir armando de que, bueno, iba acá, acá. Sí, como un pequeño mapa conceptual. A mí me ha ayudado mucho hacer con las manos de que así. Casi en todos mis exámenes, como son diagramas, tengo que estar así de que... Va, muchas gracias. Sí, ¿qué pasó, Renata? Disculpa, por ejemplo, ese diagrama, ¿en qué semana está explicado bien para entenderlo Yo mejor? creo que semana 1, digo 2, pero ahí está en mi canal, ¿sabes? Lo puedes ver y ahí lo explico. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, ¿qué pasó, Fati? ¿Puedes repetir, porfis, los valores de bicarbonato y de dióxido de carbono normales en arteria? Sí, de dióxido de carbono 35 a 40 y de bicarbonato de 22 a 26. Vale, muchísimas gracias. ¿Hay más? Y si no, ya son Perdón. 10. Perdón, ¿puedes repetir en qué semana explicas bien el diagrama? Semana 2, creo. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Yo tengo otra pregunta. Cuando te dicen, perdón, déjame me voy. Cuando te dicen, no sé, paciente con anemia, o sea, te van a decir que tiene viscosidad alta, o sea, te van a dar contexto para Sí. saber. Puede que sí. Pero si no, pues por eso te lo estoy dando. Ok. Y viscosidad alta significa que ocupas mayor poscarga, o sea, ocupas más, tiene menos resistencia o... ¿Tú qué crees? Si hay mayor viscosidad, ¿tú qué crees que sea? Algo está muy viscoso. Pues ocupas más poscarga, ocupas más fuerza para eyectarlo, ¿o no? Acuérdate que la viscosidad no depende del gasto cardíaco, no depende de la poscarga. La viscosidad es parte del diagrama de resistencia periférica total. ¿Te acuerdas que era viscosidad, lumen del vaso y longitud del vaso? Entonces, si aumenta la viscosidad, ¿cómo se ve reflejada en la resistencia periférica total? Pues baja la resistencia periférica total. ¿Tú crees que baja? ¿Tú qué te haría sentido? Si algo está muy viscoso, está muy pegajoso, ¿tú qué crees que le va a pasar a la resistencia periférica total? De que pongo mi mano. Pues va a batallar más. Ajá, entonces la resistencia va a estar ¿qué? ¿Baja? Aumentada, Samantha. Ok, entonces, por ende, si te preguntan, no sé, la poscarga, pues es baja. Pero no entiendo por qué la poscarga sería baja si ocuparías más fuerza como para pasar toda esta sangre. Es que no es sí, es que la poscarga, o sea, la viscosidad no aumenta la poscarga. La viscosidad aumenta la resistencia periférica total. En la poscarga aumenta o disminuye el gasto cardíaco, que son dos valores diferentes. Acuérdate que era presión arterial media es gasto cardíaco por resistencia periférica total. Resistencia periférica total era viscosidad del vaso, longitud del vaso y lumen del vaso. Gasto cardíaco era volumen latido por frecuencia cardíaca, y volumen latido se subdividía precarga, poscarga y contractilidad. Son dos valores diferentes. Gasto cardíaco y resistencia periférica total son dos valores diferentes. Aquí tienes un superárbol de precarga, poscarga y contractilidad, y aquí tienes un superárbol de resistencia periférica total, lumen del vaso y viscosidad del vaso, ¿sale? Ok, gracias. Y por ejemplo, si les ponen de que alta viscosidad, pero alta poscarga y mucha precarga y poca contractilidad, tienen que hacer las sumas. De que, bueno, tengo dos valores que me aumentan la resistencia y luego tengo 5 valores que me aumentan el gasto cardíaco. Entonces, por suma, pues obviamente la va a ganar el gasto cardíaco, por ende va a subir la presencia, ¿no? O sea, tienen que hacer como que la suma de que
cuántas cosas me aumentan la presión arterial y cuántas cosas me disminuyen la presión arterial. Si les ponen mixtos, ¿sale? Por ejemplo, les ponen baja poscarga y alta contractilidad, pero alta viscosidad y alto lumen, y poco lumen del vaso. Ahí tenemos 2 factores que me aumentan la presión, pero 2 factores que me están disminuyendo la presión, ¿sale? Y ya, por ejemplo, y al final les dicen, pero el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, por ende tiene una poscarga mucho menor. Bueno, quiere decir que la presión arterial media va a estar mucho menor que va a estar más baja que alta. Sí, tiene que ir sumando los factores de que qué cosas me aumentan la presión, qué cosas me bajan la presión. Si es que les llegan a poner mixtos, pero no creo. Les recomiendo que lleven calculadora, lápiz y una hoja. Siempre, en cualquier examen. Gracias. ¿Qué pasó, Ana? Una pregunta, es que tuvimos otra asesoría con uno de la Ciudad de México y nos explicaron que según poscarga, o sea, más vasoconstricción va a generar que aumente la poscarga, pero no sé si ahorita como que me confundí un poco con esto de lo que estaban diciendo, porque decías que cuando se hipertrofia va a disminuir, entonces no sé. Pero es que una cosa es la presión y otra cosa es la hipertrofia. O sea, es la presión... que ellos dijeron como con vasoconstricción y vasodilatación. O sea, el ejemplo que ellos nos marcaron fue que con más vasoconstricción aumenta la poscarga y que con más vasodilatación disminuye la poscarga. O sea, sí puedes tomarlo de esa manera también. Porque el cúmulo de factores que hagan que disminuya la resistencia periférica total, al final pues van a aumentar la poscarga, porque pues si disminuye la resistencia periférica total, a ver, ¿cómo dijiste que si hay una vasoconstricción, hay una qué? Un aumento de poscarga. Pero una vasoconstricción ¿dónde? ¿Sistémica? O sea, ellos prácticamente nos dijeron que como por ejemplo del ventrículo, que si hay una vasoconstricción va a generar el aumento de la poscarga, porque como está más chiquita va a haber más resistencia a vencer. Pues pregúntales bien, no entendí muy bien lo que querían decir. O sea, ¿es que vasoconstricción en qué? Porque puede haber vasoconstricción cardíaca de las arterias coronarias o puede ser vasoconstricción sistémica. Dile que te expliquen bien ellos. La verdad sí desconozco, ahí sí te fallo. No te preocupes, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, eso de la vasoconstricción y vasodilatación solo se hace en las arteriolas y en las vénulas, ¿verdad? ¿Solo sucede ahí? ¿O? Sí. Nada más en las arterias, principalmente arterias. Porque las arterias tienen capa de músculo liso, tienen una máscara de músculo que se puede contraer y eso les da la capacidad de una vasoconstricción o una vasodilatación. En cambio de las venas no tanto. ¿Entonces serían las arteriolas? A las arteriolas, arterias sí. Tanto arterias de pequeño como de grande calibre. Ok, va. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, pues ya son libres. Y saben que cualquier cosa, pues ahí voy a estar en el Biblio un buen rato. Que tengo que estudiar hoy y mañana y pasado mañana. Entonces pues ahí voy a estar un buen rato. Y mucho éxito, espero verlos algún día en la EMES. Y pues ya, son libres. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, David. Nos vemos.